todas las noticias de la Cámara de Diputados te la contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, esto es El Análisis, estamos comenzando por DTV. Hay dos temas centrales, me parece, para la jornada de hoy. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la suspensión, con la postergación del plenario de comisiones para debatir ley de humedales, que estaba previsto para la jornada de hoy. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la presentación que hizo ayer el ministro de Economía de lo que va a ser el presupuesto 2023, donde hay, por un lado, un montón de números para analizar, también todo lo que tiene que ver con la posreunión, con declaraciones de Gabriel Rubinstein en redes sociales, con la participación de la propia vicepresidenta también, hablando de lo planteado ayer. Así que un montón de cuestiones. Empiezo con mis compañeros. Primero el señor Antonio Ricovene. ¿Cómo le va, Tony? ¿Qué dice? Pato Méndez, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Con mucha información, un ritmo cambiante, porque lo que esperamos que fue una jornada muy movida en el día de hoy, todavía con lo que fue la larga jornada de ayer por la presentación del presupuesto. Bueno, empiezan a acomodarse un poco los calendarios porque la celeridad que tenía previsto a la ley de humedales va a tener que esperar. Recordamos que se postergó el tratamiento que estaba previsto para esta mañana, donde iban a buscar firmar un dictamen. Bueno, todavía no hay novedades de cuándo va a seguir este tratamiento. Bueno, y el señor Marco Giorgetti, al igual que Ricovene, también tiene información de lo que está pasando dentro del Congreso con aquellos bloques que se quejan, entre otras cosas, y me parece que con mucha lógica, de que no fueron consultados para la postergación de esta reunión por una semana de lo que es el plenario de comisiones sobre ley de humedales. ¿Cómo le va, Marcos? ¿Qué dice? Tony, un gusto. Obviamente humedales pasa a ser, iba a ser uno de los temas del día porque iba a haber dictamen. Recordar que ayer a última hora, con la firma de varios presidentes de bloque, se postergó y se instó a que en el plenario se escuche la voz de los gobernadores. Claro. Que puede ser clave en la continuidad de este debate y lo que pueda llegar a pasar. Esa postergación no era esperada o no fue advertida de antemano a los principales sectores que están empujando el debate, léase Leonardo Grosso, el diputado Leonardo Grosso del Frente de Todos, que es la voz oficialista que preside la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, y también el Interbloque Federal, uno de los pocos bloques que no acompañó esa postergación con su firma, con la firma del presidente de bloque Alejandro Topo Rodríguez, que a pesar de estar en contra o no ser de los que militan fuertemente la ley de humedales, no puso su firma en esa postergación. Al interior del Interbloque Federal hay sectores como el Partido Socialista y la diputada Graciela Camaño que están ejerciendo fuerte presión. Hay que recordar que Enrique Esteves del socialismo es el que emplazó o el que hizo el pedido de emplazamiento en el recinto durante la sesión que dio mandato a las comisiones a tratar el tema, que no puso fecha límite como en otras ocasiones como boleta única, y por esa razón apareció esta postergación y ahora habrá que ver cuándo se vuelve a convocar, con la presencia de los gobernadores que están viajando por Estados Unidos en este momento. Todavía no hay fecha de cuándo se va a volver a tratar, pero lo cierto es que lo que va a haber, nos lo adelantaban hace un ratito, es un reclamo directamente a la presidencia de la Cámara, porque no está previsto en el reglamento de esta Cámara que los jefes de bloque se pongan de acuerdo para cerrar ellos un plenario de comisiones que ya estaba establecido, que ya se había convocado. Lo que dicen tanto desde cerca de Graciela Camaño como del bloque socialista es que, bueno, en todo caso lo que deberían haber hecho es respetar la convocatoria a la comisión. Esto entendiendo que el presidente del plenario, Leo Grosso, está en desacuerdo con la decisión que tomó las espadas legislativas de los principales bloques parlamentarios. A partir de eso, el reclamo es, bueno, no pueden los jefes de bloque suspender la actividad de un plenario de comisiones. Lo que sí pueden hacer es, por lo menos, convocar a que los diputados y diputadas de sus bloques no integren el quórum.
Es raro. Claro, lo que esto, podría ¿no? haber pasado, Sí, ¿no? Es raro. Yo digo, alguna vez pasó con el tema alquileres, que quedó navegando en la nada. Nada más y nada menos con el presupuesto, que uno siempre decía cómo el oficialismo se lanzó a navegar sobre la idea del presupuesto el año pasado y llegaste a la orilla y no tenías los votos. Acá la verdad que hay una cuestión que uno, ¿qué consideraba? Mirá, si hay convocatoria un plenario, si decís que no es necesario convocar, por ejemplo, a voces autorizadas porque el tema ya está discutido y hay un plenario de 3 comisiones, sinceramente uno tenía derecho a suponer que quienes convocaban iban a tener los votos por lo menos para el dictamen. La verdad que parecía eso. Mirá. Este cambio, digo, ahora, los diputados que estuvieron presentes, digo, ¿no habían hablado antes con los gobernadores? Los gobernadores no conocían el proyecto. Es un manejo, la verdad, que extrañísimo, pero bueno. Sí, aquí lo que parece haber es un sector que no quiere que salga ninguna ley, que es la principal diferencia con que podemos encontrar Entonces, en otros y ahí debates. bueno, si vos ahí mirás los números y decís, mirá, la verdad que son más los que no quieren que los que quieren, no avanzo. Si yo tengo más número para avanzar, avanzo pese a la oposición. Pero intentar avanzar y después no tener el número es como raro. Bueno, es lo que se hizo durante mucho tiempo con aborto. Digamos, no se avanzaba porque se sabía que no estaban los números. Claro. En el momento que se tuvo la certeza de que estaba la posibilidad, se avanzó. Yo creo que para el De oficialismo... hecho, la Cámara de Diputados coincido las con 2 vos. veces sancionó. Yo creo que para el oficialismo, no, en términos políticos, creo que nunca es negocio o nunca te sirve perder o no ganar. Bueno, Pues acá lo que el tiene- oficialismo no es el que emplazó. Claro, lo Claro. que tiene de particular este tema es que no están tampoco confirmados los votos en el Senado, que es donde hay un mayor Claro. peso de las provincias, y eso también complejiza un poco el tratamiento. Claro. Y el pedido de los gobernadores, principalmente del Norte Grande, con 10 puntos particulares que tengo acá para repasar, donde lo que piden es ir con un proyecto de humedales, porque Claro. también entienden que decir que no debe haber un proyecto de ley de cuidado ambiental. Cuando, cuidado ambiental, perdóname, me quedó muy marcado lo que dijo esa diputada, Graciela Camaño, dijo, en Chile hay ley de humedales, que Claro. es como un territorio El- absolutamente minero. Claro. Si hay en Chile, con mucha presencia del Copiemos la sector de Chile, privado. entonces, copiemos la- Exactamente, exactamente. Bueno, lo que me decía uno de los gobernadores, tengo acá el mensaje, que son 6 los puntos principales que reclaman. Es una consulta que le trasladé hoy a varios de los diputados que estuvieron trabajando con ellos y me decían, esto en el borrador que veníamos trabajando lo tenemos. Claro. No Bueno, pero coinciden que sea quizás esto lo que falta. la posibilidad de que estén los gobernadores en un plenario y expongan de manera pública cuestiones que se están charlando de manera Claro. informal va a dejar expuesto Sí. hasta dónde se llegó el acuerdo y que todas las partes, en principio en estas cuestiones limítrofes o discutidas, llegaron a un equilibrio como para que avance algún dictamen. Sí. Lo que plantean los Dale. gobernadores es el respeto de las competencias provinciales respecto a los recursos naturales, que las moratorias no paralicen la actividad por la falta de ordenamiento ambiental del territorio, un inventario a cargo de las provincias, esto es uno de los puntos donde mayor acuerdo había, Claro. un consejo consultivo Inventario con mayor... a cargo de las provincias. Un inventario a cargo de las provincias donde en la última Sí. parte, para completar ese inventario, habían acordado incluso no fijar plazos. Claro. En el reordenamiento del inventario no había plazos establecidos en el dictamen que estaba previsto para firmar esta mañana. Yo lo único que no entiendo, la verdad, Esa pero absoluta- bueno, después sí. seguimos. Lo único que entiendo era, la verdad, la motivación y las ganas y lo que transmitían que estaban cerca de llegar al dictamen la semana pasada, Sí. con todas estas cuestiones Cerca, en el medio. cerca, pero- Tanto optimismo me llamó la atención Cerca, pero, para este presente. Cerca, pero atado con alambre, me dijo hoy un diputado tenés, claro. de los que está a favor del Ahí está. proyecto. Bueno, a ver, lo tenemos al señor productor que me dice, por un lado, que tenemos una nota interesante, que es la palabra del rosarino Enrique Esteves, que era el hombre, es un tape, el responsable del emplazamiento. Entonces, vamos primero con Esteves y después vamos con el ministro de Economía, que tiene 3 o 4 cifras también importantes para lo que viene. Enrique Esteves, a ver. Nosotros entendemos que es importante tener una ley de humedales y que son importantes las leyes de presupuestos mínimos. ¿Por qué? Porque hay un debate acá de fondo también, ¿no? A ver. La autonomía de las provincias, el Sí, federalismo, vengo escuchando diferentes legisladores que el vienen cuidado del sosteniendo eso. ambiente. Se viene como mezclando mucho en un debate que es bastante más sencillo, pero que requiere más trabajo del que se ha Pero nadie venido quiere haciendo. perder. No la vaca, la soja o el pedazo de montaña. Nadie quiere perder. Bueno, este es un proyecto de ley que no venía a prohibir ninguna actividad. Mira, Esto es algo que hay que dejarlo muy en claro. Nosotros hemos estado reunidos, ustedes se imaginan, la provincia de Santa Fe es una provincia
con una gran capacidad de producción agropecuaria, ganadera. Claro, sí, claro. Hemos estado conversando con distintos sectores representativos de estos sectores productivos, también de organizaciones que nuclean a profesionales que trabajan, por ejemplo, ingenieros agrónomos, que Sí, lógicamente claro. tienen mucho para Claro. opinar, ¿no? Porque, Naturalmente. entonces, la realidad es que primero tenemos que tener un convencimiento. ¿Necesitamos cuidar los humedales en la Argentina o no nos importa cuidarlos y no pasa nada si seguimos más o menos igual como estamos? Ese es un primer punto. Creo que todo el mundo viene diciendo necesitamos una ley de humedales, pero, y acá una ley no modifica por sí misma la realidad, esto ustedes saben seguramente más que yo porque analizan permanentemente esto. Nosotros necesitamos que los distintos niveles del Estado, los distintos poderes del Estado, trabajen en función de un plan que se tiene que ir cumpliendo a mediano y a largo plazo. Así se aborda en el mundo entero. Todo. Y esto es lo que falta acá. Entonces creo que la verdad que esta negación intempestiva de querer debatir este tema, diciendo que no fueron escuchados los intereses de las provincias, bueno, permítanme decir con todo respeto que no es del todo cierto, porque 2 veces tuvo media sanción, como lo decía hace un momento, en el Senado Nacional. Ustedes saben, el Senado es el que representa a las provincias, los intereses más duros de las provincias. Tuvo un dictamen hace 1 año y medio en la Comisión de Recursos Naturales. Se cajoneó, literalmente, se cajoneó. ¿Por qué? Porque no hubo acuerdo para tratarlo en la Comisión de Agricultura y, acá pasó lo que Ganadería. está pasando Porque lo se mismo. niega este debate. Bueno, ahí está entonces la palabra del diputado Esteves. Y yo recién estaba consultando por el rol acá del ministro de Medio Ambiente, de Cabandier. ¿Cabandier estaba más cerca de algún proyecto que de otro? ¿Cuál es la posición del Ejecutivo en esto? La posición que mandó el gobierno, principalmente a cargo del Ministerio de Ambiente, se deja leer muy claramente en el mensaje que mandó Juan Mansur cuando estuvo el pasado 14 de septiembre en esta Cámara dando su informe de gestión, donde se detalla muy claramente que la postura del Ministerio tiene que ver con encontrar un punto de acuerdo entre las distintas partes para que haya una ley de humedales. Ahora lo que empezamos a ver es que hay distintos tipos de proyectos de humedales que quieren los distintos sectores, algunos mucho más restrictivos para la producción, según entienden de un sector, y otros que que le dan mayor potestad a las provincias para poder para poder ser ellos quienes controlan y quienes definen qué se hace y qué no se hace en el territorio. El punto de diferencia principal eran 2 entre el proyecto de Leo Grosso, o el Frente de Todos, o de la Comisión de Recursos Naturales, y el que presentó Jimena García de Juntos por el Cambio, que era el que más firmas tenía. ¿Cuál era la diferencia entre los dos? La definición de humedales era la misma. Digamos. Por eso digo. Esta cuestión de que le daba mayor participación a las provincias el proyecto de Juntos por el Cambio. ¿Sabés qué pasa? El de Frente de Todos al Ministerio de Ambiente de Nación, de Cabandier. Y ese es un problema con los gobernadores provinciales que me parece que es razonable. A ver, por un lado yo creo que tiene razón Esteves cuando dice, che, no me pueden decir los gobernadores que no conocían el proyecto cuando esto se trató en el 2020, 2021 y media sanción. Pero hay que recordar algo que tiene que ver con lo que vos decís, Marcos, que los recursos naturales a partir del 94 son recursos provinciales. Entonces, la verdad, lo que no quieren razonablemente ni Morales en Jujuy, ni Jalil en Catamarca o en Salta, no quieren que de pronto alguna ley nacional demasiado protectiva les complique la explotación de litio, me parece. Hay otra aclaración, ya que citamos a la Constitución del 94, hay otra aclaración. Esa misma Carta Magna establece que es el Estado Nacional el que debe definir los presupuestos mínimos. De eso estamos hablando en esta ley. De esa facultad que le da la Constitución Nacional al Congreso de la Nación de ser el que establece los presupuestos mínimos, en este caso, para el cuidado y la protección de los humedales. Claro, exactamente. Entonces, esa es la discusión. ¿Puede la ley facultar también y darle participación a los gobiernos provinciales? Pero presupuestos mínimos a cargo de la Nación. Con el Ministerio de Nación de Ambiente, que es lo que propone Juntos por el Cambio, y lo que me parece que va a terminar siendo el punto de equilibrio. Lo que es muy frustrante es que cuando uno habla con todos, le digo a Ricobene y a Giorgetti, cuando uno habla con todos, ¿sabés la sensación que hay? Es que, mira,
votes la ley que votes, después no se va a aplicar o va a Van funcionar a de tener una que pelear manera la reglamentación, absoluta. la van a tener que pelear también. Claro, ¿viste? Porque te explican lo que pasa con lo que no pasa con la ley de bosques, lo que no pasa con glaciares, Sí. y te va a pasar lo mismo con humedales. Va a ser una ley a lo mejor de consenso y después cómo la aplicás. La verdad que hay como una sensación de que la cuestión no va a funcionar o que va a haber otra vez anomia en esta materia, pero bueno. Sí. Hay una situación muy grave, sigue estando una situación muy grave en Rosario, Claro. que es lo que ha disparado este tema, no ha mermado, y esos sectores... siguen. Ahora, vos es que lo que pasa es que hay ahí... una población que necesita Sí, una solución. lo que pasa que ahí... a ver, ¿cuál es la respuesta que te dan los ambientalistas? Que a mí me parece que es una respuesta muy lógica. Dicen, ¿por qué hay incendios? Hay incendios porque hay pajonales. Los pajonales tienen 1,5 metros, 2 metros y es paja seca. La queman para que crezca pasto verde y alimentar más ganado. Sí. Parece razonable para explicarte por qué hay incendios. Ahora, vos después hablás con los productores y te dicen que eso no es así y además te dicen que quemas hubo toda la vida, por lo menos de un siglo a esta parte, Sí. que tiene que ver casi con un ciclo natural. Hay paja, la quemo para que aparezca el pasto fresco y bueno, nunca había quejas. La verdad que no sé. Tal Tal vez vez no la tenía esta magnitud, ¿no? magnitud, Sí. exactamente. Eran Tal vez todas había menos se gente empezó a avanzar en sobre- la costa de Rosario. La verdad que no sé, pero bueno. Se había menos explotación, se Exactamente. fue corriendo de la frontera hacia los lugares más Exactamente. cercanos Bueno. a Rosario. La hora exactamente las 16:15, estamos en el análisis. Vamos ahora sí con Sergio Massa, ministro de Economía, que decía esto en Pasos Perdidos. A ver. Tenemos que acordar, gobierno y oposición, un rumbo de 10 años por sectores que ahora les voy a describir. Siento que son los ganadores de la economía del próximo decenio y que de alguna manera, si desde el Congreso le fijamos reglas claras, le fijamos estabilidad fiscal, le fijamos proyección respecto de disponibilidad de divisas y le fijamos además mecanismos para ir agregando valor en nuestra economía, para fortalecer nuestra industria y nuestro mercado interno, de alguna manera nos van a permitir ser grandes jugadores de los próximos 10 años en el proceso global de disputa de 4 cuestiones que son centrales. La primera está vinculada a las proteínas. La agenda global propone la discusión de la seguridad alimentaria. Y Argentina, Brasil y Estados Unidos producen el 80% de las proteínas del mundo. Y claramente, en la discusión de la seguridad alimentaria tenemos un enorme papel global que tiene que tener 2 miradas. Una mirada puesta en el abastecimiento de nuestro mercado interno a precios competitivos y a precios accesibles para nuestros ciudadanos. Y una segunda mirada que tiene que estar puesta en la enorme capacidad de crecimiento de los agronegocios. Y por eso es tan importante la ley de bio y nanotecnología que sancionó este Congreso y por eso es tan importante que tengamos una ley de agroindustria, la que sea, a los efectos de que Argentina sea un jugador central en el negocio de las proteínas en los próximos 10 años. Bueno, varios títulos, ¿no? Sí. Esto de agrobioindustria, la ley que sea, este es un tema que está pendiente desde las extraordinarias de este año. Estamos Sí, en así enero, llevamos 9 meses. Incluso un es parto. es el Sí. único proyecto de los que cuando Sergio Massa asumió la presidencia de esta Cámara se le pidió puntualmente, Totalmente. junto con otros 4, los otros 3 ya fueron Sí. sancionados por este Congreso, es el único que queda y hay todavía algunas trabas en la Comisión de Agricultura con diferencias en los proyectos. Yo creo que la principal traba es que apareció Humedales, porque estaba bastante avanzado el tema agroindustria y Ricardo Burchailes, una de las voces Claro. en contra de Humedales, quedó ese tema
Claro, metido ahí y la comisión está involucrada en el debate. Es interesante eso que decís, ¿no? Sí. Cuando, porque el objetivo central del gobierno, naturalmente, es votar el presupuesto 2023. Sí. Ya no podemos otro año sin presupuesto. Octubre es el mes del Dijo presupuesto, que era sí. como un enorme peso para Massa haber sido el único Una cruz, diputado que carga. Lo cargó como que su no le cruz. votaron el presupuesto. Ahora digo, me parece que hay que estar atento a esto, porque si como vos decís, que puede ser cierto, Marcos, que efectivamente la aparición de humedales enfría agrobioindustria, me parece que el gobierno, o por lo menos el oficialismo, le va a prestar atención a que no aparezcan factores externos que enrarezcan el tema del presupuesto. ¿Qué digo? No veo, por ejemplo, que haya mucho marco para tratar modificación de la Corte Suprema. La me parece, sensación ¿no? que dejó Eso es lo que digo. la sensación que dejó la exposición del ministro ayer, que nosotros tomamos el termómetro porque termina y nos Y se ponemos hablan a hablar con con todos, los diputados opositores, fue distinta a la de la última aparición de Guzmán, que había muchísimo enojo con el ministro de parte del propio oficialismo y de la oposición por los números, fue bastante mesurada la oposición con el tema presupuesto. Creo que empieza por lo menos con otro clima la discusión. A mí me llamaron la atención varios números, hay un montón, pero yo dije, porque algunos uno lo conocía, por ejemplo, el crecimiento moderado que estiman del 2%, la inflación del 60%, hoy apareció Rubinstein a decir que ojalá que sea 40%, pero me llamó la atención eso que dijo, que yo no tenía la fecha, que dijo que en febrero se va a conocer la licitación del 5G. Ese es un temazo. Es uno de los títulos de uno de los anuncios. Y lo marcó también como uno de los puntos, de uno de los pilares de desarrollo y de crecimiento para el año que viene. Claro. Atención. Para las inversiones en la industria del conocimiento y las telecomunicaciones. Ahí el tema es que la verdad la gran puja es o China o Estados Unidos, ¿no? Donde, bueno, está incluso la posibilidad de que hay que ver qué termina optando Brasil, porque es un mercado conjunto. Pero a nivel económico, a nivel geopolítico, es un tema muy, muy sensible, digo. Si es China, tenemos las represas del sur, pero obviamente este tipo de inversiones a Estados Unidos los incomoda muchísimo y hay presión permanente para que esto no pase. Así que, la verdad, habrá que ver cuál es, pero y hasta acá no ha trascendido nada, ¿no? Y es un tema si estamos más cerca del 5G chino o el 5G norteamericano, la verdad que no sabe y me llamó la atención. Y lo otro, esto que dijo que la guerra nos había costado 4.000 millones de dólares, consecuencia del encarecimiento de las tarifas de gas también, ¿no? Y explicó después otras cuestiones que también tienen que ver con la pandemia y con lo que está pasando con el swap chino. Claramente, y demás. La verdad que fueron números complicados. La retórica de Massa viene siendo, y la repitió en el día de ayer, respecto al aumento de subsidio de masa de dólares que se van por la energía. Es bueno que la decisión que tomó el gobierno argentino fue, a diferencia de otros países, que también citó esos casos, de que se mantenga la calidad de vida, es decir, de no obligar a que las personas tengan que usar la estufa durante tanto tiempo o a que haya que bañarse con agua caliente de cierta forma y de tal modo, sino que la decisión del gobierno argentino fue avanzar y mantener la calidad de vida de las personas a costa de una salida importante de dólares, que fue lo más duro del invierno. Totalmente. Y lo otro que habrá que ver, ¿no? Porque esto ya es más complejo, esto que dijo él de que deberíamos fijar políticas económicas para 10 años, ¿no? Que creo que estamos de acuerdo todos, pero ¿cómo hacés vos en este clima político, donde la verdad a veces no hay ni acuerdos mínimos para cuestiones menores? ¿Cómo haces para esto, no? Y además esta vieja cuestión de que, claro, ¿qué te dice el oficialismo? Ahora soy oficialismo yo, fijemos algunas pautas y comprometete vos. ¿Qué te dice la oposición? Dejá que yo llegue, que las pautas las fije yo y te comprometés vos, ¿no? Claro. ¿Quién da las cartas? Pero bueno, ahí está Sergio Massa, dale. Seguridad alimentaria, como dijo el ministro de Economía, y Energía, me parece que fueron los temas a los que más tiempo le dedicó, con algún mineral en particular que mencionó, quizás más adelante escucharemos algún fragmento. Precios accesibles para la población, para los ciudadanos argentinos, y crecimiento de los agronegocios, los dos pilares de la seguridad alimentaria, lo que apunta con la ley de agrobioindustria, y energía, lo que decíamos, el tema de que se perdió mucho por la guerra, pero además dijo que tuvimos la suerte, además, se perdió muchísimo, pero podríamos haber perdido más porque tuvimos la suerte de tener un último mes, el de agosto, sin demasiado frío, con unos grados más
por encima de lo que se esperaba. Bueno, y el otro dato fue que yo me estaba recordando, me parece que había tenido mucha participación en temas económicos Cristina Fernández en la salida de Martín Guzmán. Sí. Pero después, pasé prácticamente 2 meses, entre el atentado y el tema judicial casi no había hablado De economía, la sí. vicepresidenta de estos temas, pero sí ayer hizo hincapié justamente en el tema costo de alimentos. Vamos con más de Sergio Massa, a ver. En materia minera, quiero remarcar que hoy Argentina tiene 18 proyectos en operación, de oro, de plata, de litio y de carbón. Y que hay 7 nuevos proyectos en construcción. 6 son de litio y 1 es de plata. Pero hay 95 proyectos presentados, de oro, de plata, de cobre, de litio, de potasio, de uranio. Y entendiendo que solo para el 2023-2024 las inversiones de este sector comprometidas son más de 6.000 millones de dólares, que solo para el 2023 las exportaciones mineras se estiman en más de 4.500 millones de dólares. Dependemos ahí de la celeridad, sobre todo de la culminación de un proyecto de litio, pero entendiendo que para el 2026 proyectadas las exportaciones mineras argentinas pueden llegar a más de 10.000 millones de dólares y a 20.000 millones de dólares en el 2030, es importante que tengamos la capacidad de encontrar mecanismos que nos permitan que aquellas provincias que están trabajando muy fuerte en el proyecto de desarrollo de cobre, de litio, de plata, tengan la oportunidad de trabajar junto a este Congreso en las eventuales herramientas que falten para llevar adelante este tipo de proyectos. Muy bien, exactamente las 4 de la tarde con 28 minutos. Vamos a estar en un ratito hablando con el diputado Aguirre, hombre de la provincia de Corrientes. Ustedes me dicen cuándo está habilitado. Ya entonces, presentación y hablamos con el hombre de la Unión Cívica Radical. A ver. Muy bien, ahí está el Colo Aguirre. A ver, la verdad, Aguirre, empecemos por... ¿Cómo te dicen? ¿Colo o Colorado? ¿Cómo es eso? A ver. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Colorado algunos y otros Colo, pero soy identificado como Colo. El Colo, ahí estamos, bueno. Bueno, a ver, ¿dónde estuvo, me decís, Aguirre, participando de la reunión? No sé si vi mal, pero lo vi ayer. En la reunión, en Pasos Perdidos. La presentación de Massa, sí. Está en Pasos Perdidos, bueno. ¿Y qué le pareció lo que dijo el ex presidente de la Cámara y actual ministro? ¿Qué comparte y qué no comparte, Aguirre? A ver. Mire, en general comparto. Creo que tienen que tener su presupuesto, en general. En particular, por supuesto que no voy a compartir, porque creo que nuevamente Corrientes está siendo marginado en cuanto a las obras públicas se refiere. De todos modos, todavía queda un tiempo para conversar con los ministros, porque cuando venga seguramente el ministro de Obras Públicas lo plantearemos. Uno de lo que pedimos nosotros, no solamente a ellos en forma directa, sino también a través del Congreso, es el ensanchamiento de una ruta que transita entre 5.500 a 6.000 vehículos diarios, que es la ruta 12, que va de Capital a Saladas, unos 100 kilómetros aproximadamente, imposible de transitar. Y eso hace que hoy tengamos muchos problemas de tráfico. ¿Pero por qué? Porque es una ruta de 1970, donde el ancho era de 6,50 metros y hoy es el mínimo, es de 7,50, para que usted se dé cuenta que es muy angosto. Uno de los temas, ¿no? Sí. Lo que nos falta ahora, en cuanto a analizar con ellos. Usted es un hombre formado, un radical histórico. Digo, a ver, yo no le pido culpables, pero ¿qué cree que ha pasado, Aguirre? Usted está hablando de una ruta de 6 metros del año 70, ¿no? Pasaron 50 años, 40 son de democracia. Los gobiernos que pasaron de todos los colores. Digo, ¿por qué tanto atraso y por qué no hay una cuestión de mejor funcionamiento como país? ¿Qué cree, Aguirre? A ver.
Primero, yo a usted se lo dije, como a sus colegas, nosotros tenemos un sistema que no nos sirve de trabajo, porque se está manejando siempre de Buenos Aires el que dispone y decide y resuelve hacer. Digo Buenos Aires, perdón, digo el centralismo, vamos a cambiar de nombre. No, está para bien. Que no crean los porteños que estoy en contra de ella, al contrario, es una linda ciudad. Pero sí, desde el centralismo impide que conozcan nuestra ruta. Decía el otro día el propio jefe de gabinete que nuestras rutas realmente están muy bien. Eso no es cierto, se lo planteé yo mismo, le dije que eso no es cierto y le di la explicación que le estoy dando a ustedes. Sí. Pero eso pasa porque no, los que resuelven y deciden están en Buenos Aires y no salen a recorrer nuestra provincia, no consulta a los gobiernos autónomos, no consulta a las provincias, y ahí es nuestro gran centralismo que tenemos, y nosotros tenemos que cambiar este sistema. Tenemos que entender de una vez por todas que las provincias son autónomas, que las provincias conocen mucho más sus realidades, sus gobernadores, que desde Buenos Aires algún funcionario que a veces ni siquiera sabe. Me acuerdo. Sí, y la otra parte que hablamos nosotros es que, claro, ahora uno mira la góndola, esto hablábamos con él, y es muy difícil entenderlo, que él tiene razón, pero digo, uno ve en la góndola de los candidatos y siempre son porteños. Digo, a veces apareció Menem, pero si no uno tiene, bueno, Alfonsín era acá de Chascomús, pero si no, uno tiene Rodríguez Larreta, Macri, Chacho Álvarez, De la Rúa, Kicillof, que va de la capital para allá. Digo, la gran vidriera es la capital. Patricia Bullrich, esta es la gran vidriera y es muy difícil salir de eso, me parece, ¿no? Fíjese, para que usted lo vea un solo ejemplo también, para notar de que el federalismo de qué manera está siendo violado constantemente. Y sí. Resuelven, desde Buenos Aires, plantar una ley que es tan injusta. ¿Cuál es? Que no estamos en contra de esa ley, que estuvo el martes en la reunión, donde se pretende implantar a las provincias humedales, ¿no? Una ley que va a causar mucho daño fundamental en medio ambiente, que fundamentalmente la provincia de Corrientes. Claro. Bueno, se cortó, me parece. Vamos a ver si lo podemos mejorar al Colo Aguirre, abogado, muy radical. A ver, ¿me escucha? Ahora estamos. ¿Me escucha ahora? Sí, estamos. 70% del territorio nos va a causar mucho daño ese proyecto. Nosotros estamos a favor del medio ambiente, nosotros tenemos ese trabajo de medio ambiente. Es más, yo soy autor de un proyecto de un código de medio ambiente de la provincia de Corrientes. Pero lo que no podemos hacer es que solamente tenemos en consideración el medio ambiente y no tenemos en consideración fundamentalmente la producción y también no tenemos en consideración el ser humano. Entonces estas cosas, ¿pero por qué pasa esto? Porque desde Buenos Aires, desde el centralismo porteño, vuelvo a hablar, perdón, no estoy en contra de Buenos Aires, pero sí decirle, resuelve en qué provincia tener la misma ley que la que puede tener Santa Fe, puede tener Córdoba, puede tener... Y no es así la cosa. En este tipo de normas hay que considerar y tener muy en cuenta que los gobernadores son los que conocen la realidad. Sí. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti, lo saludo. Ya que presentó el tema humedales y lo vinculo con lo que decía usted de los gobernadores, ¿usted está de acuerdo con que vengan los mandatarios provinciales a hablar sobre el proyecto de ley de humedales? Sin ninguna duda. Nosotros hemos llevado ayer un científico muy reconocido a nivel mundial. Hemos llevado un senador que es un hombre que sabe mucho, de hecho fue 2 veces diputado nacional, hoy actual senador de la provincia, y explicamos el martes de qué manera nos produce efecto. Nosotros creemos que tienen que escuchar a los gobernadores, y los 10 gobernadores se pusieron de acuerdo, y gracias a eso hoy se estaba por cometer una injusticia. De todos modos, nosotros teníamos armado también la defensa en el campo judicial, porque es inconstitucional, no puede violentar nuestras normas porque se le ocurre a algunos, lo cual yo no culpo si sabe o no sabe, pero sí yo creo que está violando nuestras normas, y en consecuencia teníamos argumentos jurídicos porque solicitamos que eso que se decía el día martes se reserve para la presentación ante la Corte si así fuese y avanzaba esta norma. Gracias a Dios que repensaron, y me parece que es lo más lindo. Hay normas para darle legitimidad, hay que darle a conocer fundamentalmente a los autores de esa norma, porque si no, no sirve para nada. Diputado Ricovene, vamos. Sí, diputado, ¿qué tal? Acá Antonio Ricovene, quería preguntarle cómo vio también la decisión, ¿no?, de un sector del oficialismo de manifestar su desencanto, ya que cuentan que venían trabajando con los gobernadores y con las distintas gremiales agropecuarias en acordar un borrador en conjunto para que haya un dictamen con mayor adhesiones. Bueno,
finalmente las espadas legislativas, las cúpulas de los bloques terminaron por decidir la postergación del debate. ¿Usted está al tanto de esas negociaciones que ya se venían llevando? Esas negociaciones se fueron llevando hace poco, no hará poco tiempo. Se lo puedo garantizar por informe que tengo de mi gobernador. Además, mi gobernador estuvo un día antes conversando con los demás gobernadores y explicándole lo que nos causaba daño a nosotros como provincia, cómo lo causa Jujuy, cómo lo causa distintas provincias del norte, fundamentalmente del norte, precisamente el norte donde genera más producción la riqueza agropecuaria, era donde más iba a afectar. Entonces, esto fue lo que llevó a que se unieran todos los gobernadores. Fíjese que se reunieron en Catamarca 120 diputados provinciales y en la asamblea resolvieron de que se tenía que considerar esos 3 elementos que lo nombré hoy al inicio de mi diálogo, al inicio de mi diálogo sobre el tema de este proyecto. Y señalaron con claridad esto, y esto fue lo que lógicamente hizo que no se concretara hoy la locura que se querían hacer. Le hago una pregunta porque es un hombre muy metido en la vida partidaria, el diputado. Hoy leía declaraciones de Elisa Carrió, no sé si las vio, donde ella decía que Macri tiene que dejar de maltratar a la Unión Cívica Radical. ¿Cómo está la convivencia tripartita ahí, Aguirre, en Juntos por el Cambio? ¿Bien? ¿Cómo está? Mire, nosotros no tenemos inconveniente. Nosotros estamos trabajando en conjunto. El ejemplo somos los legisladores, tanto de diputados como de senadores, donde estamos trabajando todos juntos. Y cuando alguien está conteste con lo que uno propone, no hace ningún cuestionamiento el otro para que actúe en su forma de ser, porque para eso somos autónomos y somos partido. Lógicamente que nosotros creemos que la Unión Cívica Radical es el sostén fundamental de esta gran alianza. Creo que al sostén no lo podés maltratar, como dice Lilita, pero Lilita es así, a Lilita hay que entenderlo así como es. Fue mi profesora en la universidad y fue una gran profesora en Derecho Constitucional, lo admiraba muchísimo a ella, y así que ella siempre fue así. Ella lo que a veces dice las cosas sin siquiera de entrar a ver las consecuencias, sino lo dice como piensa. Nosotros a veces pensamos un poquito más para decir las cosas o no decimos tan duro como ella lo dice, pero esa es la voluntad de ella y ella es así. Pero es una gran política y además constitucionalista a primer nivel. Y ya que estamos en el tema interna Juntos por el Cambio, estuvo muy activo el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recibiendo a líderes del PRO, incluso a Horacio Rodríguez Larreta durante la semana pasada. ¿Cómo lo ve? ¿Puede llegar a ser un jugador en el año 2023? Hoy el doctor Valdés es uno de los protagonistas de nuestro gobierno nacional, seguramente el año 23. A mí no me cabe ninguna duda. Es uno de los que operó y trabajó muy fuerte con los 10 gobernadores, por los 9 gobernadores, por el tema de lo que le dije hoy. Hoy estuvo Larreta, estuvo Manes, se hizo la reunión de intendentes en la provincia de Corrientes y se van a los distintos lugares. Ahora creo que está viajando fuera del país a buscar inversores porque tenemos materia prima para poder trabajarlo, no tenemos dinero, y la idea es que venga inversión en la Argentina. Hoy, la semana pasada, el propio jefe de gabinete consideró a la provincia de Corrientes como una de las mejores provincias posicionadas en todo sentido y viene haciendo un liderazgo muy fuerte. Yo creo que Gustavo, que es un muchacho joven, muy preparado, con muchas condiciones para llegar a lo que él cree y quiere llegar, así que va a ser un hombre muy importante en el futuro para la Argentina. Ahí estamos, el diputado Aguirre. Diputado, ¿tenías alguna más, Antonio, o no? Quería preguntarle... Dale. Sí, dale, por favor. No, porque uno vio lo que fueron las sequías que empezaron el año pasado, que terminaron en incendios muy graves y preocupantes para la provincia de Corrientes. Quería saber y aprovechar que también lo tenemos en comunicación para saber cómo se vienen preparando para que, bueno, que las sequías no los agarren y no generen el desastre ambiental que generaron el año pasado. Mire, nosotros tenemos 67 cuerpos de bomberos más uno de la policía, son 68, que están distribuidos en distintas localidades. Pero ahora el gobernador compró distintos equipos, el gobierno nacional ayudó con otros tantos, para centralizar el número lo más importante posible de elementos para tratar de combatir cuando aparece de golpe el incendio y no tengamos que estar dependiendo de una localidad como estábamos dependiendo hasta ahora. Entonces armó un buen equipo de hombres y mujeres con elementos para apagar incendios ante cualquier situación. Lo que sí nos están faltando
son 6 aviones que nos habían prometido el gobierno nacional que nos tenían que mandar para tenerlo acá en el noreste. Claro. Hasta ahora no nos dieron, creo que seguramente en los próximos tiempos, porque esto nos va a ocurrir, esto nos va a pasar seguramente quizá el año que viene de nuevo y tengamos que estar necesitando eso. Para eso es que el gobernador gestionó esos 6 aviones para tratar de tenerlo también acá en esta zona, ¿no? Diputado, lo vuelvo a traer al presupuesto, que fue el inicio de la charla, porque anoté una frase que me interesó. Me dijo usted que en general comparte y en relación a que tiene que haber un presupuesto, que fue algo de lo que reclamó el ministro de Economía ayer. Esto es una idea que tiene el radicalismo. Sí. El presupuesto va a existir, no se preocupe por eso. Lo que sí es que hay que flexibilizar. Y a mí me parece bien lo de nuestro expresidente Massa, porque tiene que tener, aparte de lo técnico, tiene un criterio político para esas cosas. Ajá. Creo que eso es lo que le faltaba. El presupuesto anterior era muy técnico y además era muy duro y era imposible de movilizar de un lado para otro. Sin embargo, yo creo que ahora dialogando y de la forma que estamos haciendo las cosas, yo creo que ello va a permitir la modificación de algunos artículos, que lo vamos a hacer seguramente, no lo puedo definir todavía, por razón de que eso va a resolver el bloque. Nosotros tenemos representantes en presupuesto, en la Comisión de Presupuesto, que son los que más datos técnicos tienen, y se modificará algunas cosas, pero yo creo que en general se va a votar, así que seguramente que ahora vamos a tener presupuesto. Bien, le preguntaba si es en una posición compartida en el resto del interbloque o si era algo que ya habían definido principalmente en el bloque radical. No, mire, el bloque no resolvió, por eso le dije. Bien. Yo digo mi pensamiento y se lo dije a ustedes. Yo pienso que tiene que salir. Pero eso todavía no está resuelto. Eso seguramente el bloque va a resolver y será mi opinión personal es que tiene que tener su presupuesto. Muy bien, el diputado Manuel Aguirre, abogado correntino, Unión Cívica Radical, El Colo. Diputado, gracias. Buenas tardes y hasta la próxima. Gracias a usted, un abrazo muy fuerte. Ahí está. Bueno, y vamos nosotros con un hombre de la provincia de Buenos Aires, el diputado Selva, hombre de Mercedes, estuvo en DTV, decía lo siguiente. Todos hablan para encontrar un intermedio, pero que no deja de tener solvencia también, que habla siempre de la generación de normas concordantes. La palabra concordante. Exacto. Está bien, o sea, no dice que la nación no tiene nada que ver. Acordemos digamos, ¿no? Nosotros lo decimos hasta en algunas discusiones que tenemos sobre las que algunas provincias, y estamos hablando de que el único proceso productivo de aquí adelante, y en estos días ha habido una comisión, Horacio, que a lo mejor ustedes, supongo, que la habrán visto, que la convocó el diputado Fernández Patrick, sobre economías regionales, donde hubo expositores de muy buen nivel. Yo estuve prácticamente 1 hora y media, después tenía otra reunión que se me superpuso. Yo no formo parte de la Comisión de Economías Regionales, pero sí quise ir, tengo un proyecto presentado sobre economías regionales. Realmente hubo exposiciones muy claras y creo que a lo largo y a lo ancho del mundo se está hablando sin ninguna duda del calentamiento global. Creo que ya nadie sorprende, ni mucho menos. El calentamiento global tiene un montón de componentes. Estamos hablando de los gases de efecto invernadero, estamos hablando de que el ozono, la capa de ozono es un globo, es eso que estamos ahí. Los océanos. Bueno, entonces digo, en ese aspecto hay cosas que tenemos que entrar a definir y que van a hacer un cambio de paradigma y que va a costar muchísimo, que la sustentabilidad de las producciones es el único camino. Lo que pasó en la Comisión de Agricultura, vino un legislador, se arrogó no estoy diciendo que no sea falso, se arrogó la representación de todas las provincias del norte con una posición netamente negativa, no de artículos en particulares, sino, prácticamente del aspecto general de la ley, y eso sí vamos a tener mucha disidencia, porque nosotros creemos que hay que tener una ley de humedales. Habrá que hacer algunas correcciones desde el punto de vista de los inventarios, los tiempos, las capacidades que se pueda tener sobre algunas delimitaciones de áreas que se establecen, la no fumigación, sobre todo lo que se tenga que ver, o sea, ni fertilización, o sea, tampoco. Bueno, hay discusiones que pueden ser razonables. Ahora, al venir con 8 provincias del norte a decir que se oponían al avance de la ley tal como estaba, obviamente que creo que ha abierto esto que te decía, que abre una reunión con una nota presentada por 4 presidentes de bloque pidiendo postergar esta reunión del día de hoy.
Bueno, ahí estamos, el diputado Selva explicando el tema del día. Ya se estaba esto gestando ayer, que es la postergación de la reunión tripartita, 3 comisiones, recordamos, para tratar ley de humedales. La duda está ahora si la semana que viene esto vuelve a la agenda, o tienen razón esta serie de compañeros absolutamente escépticos que me acompañan, que todos dicen difícil que esto pase, pero bueno, ahí estaban otros representantes del pueblo diciendo que el tema se puede reponer, veremos. Vamos con el señor Marcos Giorgetti. ¿Qué tema le ocupa, Giorgetti? Diga, a ver. Bueno, esta semana hubo una presentación de un proyecto de resolución por parte del diputado Máximo Kirchner. Vamos a repasar. A ver qué pide el expresidente del bloque oficialista. Sí. Hasta el año pasado. Información sobre el hospital Presidente Néstor Kirchner. Pide Máximo Kirchner, presentó un proyecto de resolución donde solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe la situación del hospital de alta complejidad que brinda servicios de atención médica integral para la comunidad Presidente Néstor Kirchner, que está ubicado en el municipio de La Matanza. Tenemos ahí un par de imágenes para compartir en cómo está. Esto está dirigido, si no me equivoco, básicamente al Ministerio de Salud, me parece, ¿no? Sí, al Poder Ejecutivo Nacional. Sí, claro, pero vos sos ejecutivo, lo tiene que tener el Ministerio de Salud. Obras públicas. Sí, obras públicas. También. Está. También va en el sentido de, bueno, cómo se está presentando el presupuesto para las obras públicas para este año. Es como una forma de decir, no se olviden de esto, ¿no? Ahí está, Rico Benegra. Exactamente. Estamos. El diputado pide información sobre el estado actual del hospital y qué avances se han realizado desde diciembre de 2019 a la fecha. Está. Ya, dice, ¿qué hizo este gobierno? Sí, me parece más obra pública que efectivamente, ¿no? Que salud, claro. ¿Qué hizo este gobierno con este hospital? Está. Que ahora vamos a compartir un poco desde dónde viene. A ver, bueno. Solicita plan de obras y puesta en valor necesarios para su apertura. Es decir, cómo está el plan de obra y qué se necesita todavía para que entre en funcionamiento el hospital SAMIC Néstor Carlos Kirchner, ex presidente de la Nación. ¿Cuáles son los tiempos para la conclusión de esta obra? Y también quiere saber el equipamiento y el personal necesario para el funcionamiento del mismo, teniendo en cuenta la complejidad de la atención que pretende brindar a la región. Estas son todos temas que se terminan de definir puntualmente en esas fotocopias largas, ¿no? Del presupuesto, donde se detalla todas las obras que se van a llevar a cabo el año que viene, las que se van a terminar, las que no, las que se van a generar nuevas inversiones, en qué sectores, en qué provincias. Entonces, a partir de ahí, bueno, es una manera, ¿no?, que encuentra Máximo Kirchner de decir, no se olviden de este hospital en la elaboración del presupuesto. Digamos que aparece justo al mismo tiempo que se empieza a debatir el presupuesto. Es una presentación que tiene que ver más a la discusión del presupuesto que al proyecto. Ahora, vos me preguntás a mí y me decís, mira, me presentás el proyecto y no me decís quién lo firma, yo te digo, este es el proyecto de algún diputado o diputada de Juntos por el Cambio de la provincia. Que quiere ser intendente de La Matanza. Claro, exactamente. Eso es lo que me estoy tratando de ubicarme. Ahí está. Lo que va a ser interesante de ver, Pato, también va a ser, bueno, quiénes van a ser los diputados en la Comisión de Presupuesto que lleven adelante este pedido de incorporación al presupuesto, porque recordemos que Máximo Kirchner no solamente no tiene banca en la Comisión de Presupuesto, sino que difícilmente se lo suele ver en las comisiones. Claro, exactamente. Sí. A ver, vamos. ¿Cómo se vincula con presupuesto? Bueno, Kirchner solicita conocer el presupuesto destinado para las obras, equipamiento y funcionamiento para el 2023, es decir, además de preguntar qué se hizo desde el 2019 a esta parte y qué se necesita para que esté activo, pide qué vamos a hacer en el 2023 con este hospital. Está, perfecto. En el marco de los convenios existentes con la provincia y el municipio, porque es un hospital que obviamente se hace en conjunto con provincia y municipio, que es el que tiene que brindar la salud según nuestro ordenamiento jurídico. Y pregunta por último si existe o está trabajando en algún plan de operativo anual para que empiece a funcionar en 2023. Y hay más placas, a ver. Una más, sí. Fundamentos de un par de placas. Fundamentos de este proyecto que podemos empezar a ver el sentido de la presentación. Entre los años 2004 y 2015, el Estado Nacional decidió recuperar la iniciativa en materia de políticas públicas sanitarias
en articulación con los estados provinciales y municipales. Está haciendo un realce de la gestión de padre y madre. Padre y madre. Sí. Esto es representativo para nosotros, para el kirchnerismo. Este tipo de obras son representativas. Son parte de un sistema de salud organizado en redes que brinda respuestas oportunas y adecuadas a la población. Está hablando un poco de la importancia en sí de este hospital. Sí. Y le agrega un dardo a la oposición. Sí. Entre los años 2016 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, se paralizaron o suspendieron todas las actividades programadas de este hospital. Es decir, hubo esos 4 años de gobierno de Mauricio Macri, el hospital no tuvo actividad. Esto motiva, esta situación de los 4 años de parálisis de las obras, motiva el interés de dar pronta respuesta a la comunidad conociendo avances y plan de obras. Se considera necesario que se arbitren los medios para que se concrete el correspondiente financiamiento para obras y equipamiento. Esto claramente está marcando la cancha al interior del Frente de Todos para que se active. Este hospital que, según me puse a ver, ha funcionado como vacunatorio en esta pandemia. No es que está inactivo, pero no está funcionando para lo que fue oportunamente creado, o la idea con la que fue creado, que es que sea un centro de alta complejidad, parecido al cruce, ¿no? En Florencio Varela. Es bastante singular porque ¿qué es lo que uno supondría? Es el presidente del partido, Máximo Kirchner. A nivel bonaerense, Lo más lógico es que a partir de ese peso él diga, che, estas obras están demoradas, apuntemos a esto. Pasó, es cierto, pasó la pandemia y pasó la guerra, ¿no? Pero no deja de ser llamativo que a se le dé publicidad, se haga esto explícito, que uno podría presuponer, porque es gente del mismo gobierno, que esto se trate de encauzar con un mail, con un WhatsApp o con un llamado telefónico. Sí, ¿no? Sí. Lo que es interesante también analizar desde la mirada del presupuesto es cómo ahora el kirchnerismo en su nueva FER con Sergio Massa empieza a ser más sutil para hacer algunos pedidos que Guzmán no contó con esa suerte. Veíamos ayer cómo se expresaba la vicepresidenta hacia el ministro de Economía destacando el trabajo que venía haciendo. Y bueno, acá con mucha discreción aparece Máximo Kirchner llevando este proyecto para ver cómo se resuelve esto. Sí, es muy interesante eso que decís, un diputado que usó mucho esta herramienta del proyecto de resolución para cuestiones presupuestarias, creo que fue Casareto durante la gestión Guzmán, que en tema de transporte en algún momento hizo algún proyecto de resolución por los subsidios, presionó de esa manera en los debates del presupuesto, que es una manera de sentar una posición oficialmente. Porque acordate, de cara al propio gobierno. Esto que vos decís es muy interesante, Antonio, porque acordate que el kirchnerismo lo cuestionaba a Guzmán porque no ejecutaba el presupuesto, ¿te acordás? Sí, por la lentitud. Claro, pero ayer lo que dijo está bien que hablaban básicamente, decían habíamos perdido porque no se ejecutaba el presupuesto, estaban hablando del 2021. Pero lo que ayer dijo Sergio Massa es que él había vivido y visto un gran desborde fiscal en los primeros meses de este año, ¿no? La verdad que es como una cosa que lo que se le reclamaba a Guzmán. Tal vez era, claro, tal vez lo otro, la crítica era por el 2021 y el desborde vino en el 2022, pero bueno, pero eso fue lo que dijo concretamente, efectivamente, el ministro de Economía. Exactamente. Vamos con un tema más, vamos con Ramiro Gutiérrez, hombre del Frente de Todos, Dolores, provincia de Buenos Aires, que decía lo siguiente. Un presupuesto prudente y realista, así lo definió Massa ayer. Sí. Yo creo que tuvimos una explicación, como hacía tiempo que no teníamos, un desagregado de números, y con toda la oposición presente, todos los sectores estaban allí, y con una posibilidad de apertura de preguntas al ministro y a los equipos que se quedaron trabajando. Así que fue una jornada que la definiría no como la presentación del presupuesto, sino como la presentación de una política de estabilidad los próximos 10 años, que es lo que Massa propuso ayer en nuestra Cámara. Es un detalle técnico de un ministro técnico que viene con sus equipos y se abre a que los presidentes de bloque elijan su espada económica, como por ejemplo pasó ayer con Tetaz, que se le delegó a él la realización de la pregunta. Pero ahora cambió porque tenemos un ministro que viene de la política, entonces pudo explicar un contexto internacional y de relaciones que para nosotros que trabajamos esas relaciones fue muy importante. Por eso te decía, no fue la presentación de un presupuesto a secas,
fue una política de acción para los próximos 10 años, detallando quiénes son los grandes jugadores de esa nueva política de estabilidad y de inserción de la Argentina en el mundo: los alimentos, los hidrocarburos y la energía, la economía del conocimiento, el turismo receptivo. Massa puso los grandes ventiladores que van a ser, o turbinas que espera que, si hay acuerdo, hay consenso, podamos tener un plan sistemático de desarrollo de la Argentina para un lustro, que es lo que él vino a presentar acá. Bueno, ahí está Ramiro Gutiérrez en línea con lo que había dicho su jefe político, ¿no? En definitiva, que es Sergio Massa. Bueno, estamos con George Ricoben, estamos con George Giorgetti, esto es El Análisis, la pausa, ya volvemos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde 2003. Avanzar con igualdad. Primero la gente. Argentina Presidencia. Bueno, estamos en el análisis, estamos con el señor Ricovene y estamos con el señor Giorgetti. Vamos con un radical entrerriano, el diputado Galimberti, y viene Nicolás del Caño. Nicolás del Caño es nota porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida parlamentaria, la vida gremial, así que en un ratito el diputado del Frente de Izquierda. Pero ahora Galimberti, que estuvo acá en DTV y decía esto. Fue una presentación extensa la que hizo el ministro, luego continuaron algunos de los funcionarios técnicos. Fue larga la jornada con muchos números, más allá de que la otra semana ya había sido presentado el presupuesto, que lo venimos leyendo, es un número importante de información que hay que sacar. Bueno, lo que uno advierte es que dentro de la realidad por la que atraviesa el país no solo se trata de ver a veces qué es lo que ponemos en el papel, previendo lo que va a pasar el año que viene, sino que también hay que ir viendo algunas de las circunstancias cercanas. Claro. No voy a decir el día a día, pero la verdad que en la Argentina hay que mirar mucho qué es lo que va aconteciendo. A veces, qué sé yo, con el propio financiamiento que va buscando el Estado en diferentes órbitas. Ayer creo que hubo alguna recompra de títulos. No he visto el resultado, pero bueno, donde básicamente se vuelve a ofrecer un bono dual, como ha sido ya hace algún tiempo, tratando de patear hacia adelante. Lo que yo creo que es un problema importante en la Argentina, que es la deuda interna que tenemos a través de diferentes mecanismos de financiamiento y que evidentemente hay que prestarle mucha atención. Sí, eso lo había expresado justamente Mario Negri, el presidente de su bloque, ayer en la presencia de Massa, eso de la deuda interna. Ahora, en lo que hablábamos un poco al principio del programa, ¿vio una diferencia entre un político explicando el presupuesto y un técnico, que es lo que muchos marcan? Sí, se vio, absolutamente. Digo, ¿les es más fácil por allí a ustedes para analizarlo y para ver en lo que son el presupuesto, este tipo de exposición sobre otra? Me parece que, para decirlo en algún lenguaje, fue más amigable. Esto significó, por sobre todas las cosas, tener una mirada también a qué es lo que está viendo el actual gobierno. Bueno, y ahora vamos con un tema que yo planteaba hoy, lo que puede pasar de aquí a fin de año con temas que son ríspidos, que uno supone que van a estar poco en la agenda, porque si hay rispideces se enrarece el tema del presupuesto. Yo hablaba de, por ejemplo, cambios en la Corte. Y otro tema muy interesante es el tema PASO, ¿no? Sí.
donde parecía que estaba dormido, apareció Di Giacomo. Ahí está también bastante revuelto porque uno puede encontrar en bloques más chicos como los cordobeses que apoyan la eliminación de la PASO. Y algunos diputados de Frente de Todos que por eso, se votaron solos en el propio oficialismo, lo que había dicho, por ejemplo, Santoro, es que él no compartía el proyecto y que en todo caso, si votaba algo, votaba para el 2025. Sí, hay una cuestión ahí, ¿no? Del kirchnerismo, que fueron los que impulsaron también las PASO en 2010 para 2011. Sí, me parece que el objetivo, no sé si tan explícito, pero es, si no hay PASO, el lío que se armaría en el PRO, básicamente, para elegir candidaturas presidenciales, sería un lío interesante. Por eso, tentador algunos, hasta para aquellos que le gustan las PASO. Claro, exactamente. Pero bueno, siempre me acuerdo de lo que decía el diputado Casareto. Yo estoy siempre a favor de la PASO. Sí, porque claro, él ingresó no por el oficialismo, por la minoría en la provincia de Entre Ríos. Yo, si no fuera por la PASO, estaría en mi casa. Sí. Bueno, ayer en la tercera edición también lo teníamos a Carlos Heller, que si bien es pisa fuerte en la comisión de presupuesto, donde él decía que si tiene que haber un cambio de reglamento electoral, no puede hacerse para la próxima elección. ¡Apa! Claro. Son varios ya. Ya empiezan a ser varias las voces del oficialismo que se despegan de esto, que intentaron instalar algunos gobernadores, y acá estamos todavía esperando el proyecto que anunció Di Giacomo. Bueno, ya lo había intentado instalar los gobernadores en 2021 cuando se terminó postergando por COVID. Algunos decían, no posterguemos por COVID, directamente las eliminamos. Apareció un proyecto de Pablo Sheldin. Sí, me acuerdo. En su momento, hombre de Mansur. Esa idea siempre estuvo en los gobernadores. Hay que ver si termina teniendo eco mayoritario en el bloque del Frente de Todos aquí en el Congreso. Bueno, ya está Nicolás del Caño, ahora el diputado Marcelo Casareto. A ver, y las PASO. Las PASO fueron una creación allá a fin del 2009 nacional. En el caso de Entre Ríos también tenemos un sistema de PASO provincial. Yo personalmente coincido con el sostenimiento de las PASO en todos los niveles. Que la gente vote y que el Estado garantice la transparencia de todo el proceso de abiertas, simultáneas y obligatorias en toda la República Argentina. Así que esa es mi posición, no conozco proyectos, sí veo que Juntos por el Cambio, que en su momento los que lo integran no votaron la ley de PASO, que cuando fueron gobierno en 2019 plantearon suspender las PASO, ahora aparecen enamorados de las PASO. Bueno, nosotros fuimos los que la impulsamos y en mi caso sostengo la misma posición. Bueno, señalando lo que decíamos, ¿no? Casareto, que él decía, yo gracias a la PASO estoy acá, porque es un tema muy impulsado por los gobernadores, porque prefieren, obviamente, son los dueños del poder, son los que arman las listas, meten a los propios, si hay PASO, puede pasar que se te cuele un Casareto u otro, ¿no? Sí, el argumento más formal que aparece por el lado de los gobernadores tiene que ver con el tema del costo electoral, ¿no? Pensar las elecciones como un costo. Y antes de la primera pregunta para Del Caño, digo, ¿en el oficialismo imaginaban de verdad que por la cuestión económica Milei podía estar aprobando la anulación de la PASO? ¿Hubo algún contacto o era expresión de deseo del oficialismo cuando tratan de hacer los números? Más que por los costos, yo creo que la motivación puede ser la misma que tiene el Frente de Todos. Es decir, complicarle la vida a un posible competidor, que en este caso es Juntos por el Cambio. Sí. Más que por los costos, esa era la lectura que se hacía del oficialismo. Bueno. Aunque entienden que difícilmente Milei vote a la par del kirchnerismo en una cuestión tan importante. Claro, ¿no? exactamente. Bueno, Nicolás del Caño, hay una agenda extensa. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, a ver, podemos hablar de varias cuestiones, pero empezamos con humedales. ¿Te sorprende esto que pasó entre ayer y hoy o no? No, la verdad que no me sorprende porque tengamos en cuenta que en la Cámara de Diputados, en el Congreso, ¿no? Hace 10 años que la ley de humedales está presentada y viene siendo cajoneada o no salen las medias sanción que ha venido del Senado. Y ya lo vivimos también el año pasado cuando perdió estado parlamentario después de tener dictamen en la comisión, en una de las comisiones, y se veía venir por el lobby que ha hecho el sector del agronegocio, de la megaminería, ¿no? Muy vinculados no solamente a sectores de Juntos por el Cambio, sino también del Frente de Todos, ¿no? Porque los gobernadores particularmente, bueno, lo tenés en San Juan, tenés
También, bueno, Perotti mismo, digo, más allá que no se haya pronunciado, o claro. El gobernador de Entre Ríos mismo. En Salta sí se pronunció el gobernador explícitamente en contra. Escuché que el gobernador de Córdoba, que no sé, supuestamente los 3 diputados de Schiaretti iban a votar a favor, bueno, ahora parece la legislatura hizo una declaración en contra. Se están despegando, ¿no? Fuertemente. Y creo que tiene que ver con ese lobby, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos una situación de emergencia en todo el país durante todos estos años, y ahora también, y en particular lo que es en el delta del Paraná y lo que sucede en la ciudad de Rosario, donde no se puede respirar realmente, y eso llevó a que se planteara este tratamiento en plenario de comisiones, porque fue un debate que se dio en el recinto, donde yo ahí dije, después de escuchar las intervenciones de muchas diputadas y diputados, y bueno, al final ¿por qué no salió hace 10 años si todos estaban a favor? Porque en ese debate en el recinto, de todos los bloques se expresaron que estaban de acuerdo, más allá obviamente de que los proyectos son muy diferentes. Nosotros apoyamos el proyecto de consenso de cientos de organizaciones socioambientales que lo vienen impulsando y que contiene y recoge los proyectos que fueron presentados, entre ellos el proyecto que presentamos del Frente de Izquierda, ¿no? Donde coincidimos en muchos puntos, pero nuestro proyecto hace mucho hincapié en el control de las organizaciones socioambientales también en todo lo que vaya a darse con la ley de humedales, ¿no? Desde el inventario y demás, a todo lo que tiene que ver con la implementación de la ley, ¿no? Entonces, no me llama la atención desde este punto de vista, y queda claro que el otro día, cuando había, si uno toma el Frente de Todos y los bloques que en ese momento decían que iban a votar a favor, estaban los votos, bueno, la postergación tenía que ver con que en realidad eso no era así, sino que había una presión también dentro del bloque del Frente de Todos, ¿no? Y quería preguntarle también, diputado, ¿cómo se imagina un escenario en el que, bueno, se posterga el debate, pero con la participación de los gobiernos provinciales y de distintos especialistas, tanto a favor como en contra, bueno, puedan terminar finalmente en un dictamen? ¿Ve la posibilidad de que eso suceda? Bueno, mira, en realidad yo creo que la única perspectiva de que se pueda avanzar es que se multiplique la movilización popular. Digo, volviendo a lo de Rosario, hubo fuertes movilizaciones en el Puente Rosario Victoria, frente al Monumento. Las distintas organizaciones vienen realizando jornadas a nivel nacional y creo que hay que redoblar esa movilización y ha quedado a las claras que no se puede depositar la confianza en los distintos bloques mayoritarios, sino que creo que ahí está la fuerza. Ahora, puede que esto sea bloqueado a partir de esta postergación y este pedido para que intervengan dando su opinión los gobernadores. Otra posibilidad es que eso haga que el dictamen o la ley que apoyamos mayoritariamente y que es de las organizaciones traten de cambiarle el contenido, ¿no? Y que entonces quieran presentar que se avanzó en una ley que en última instancia se le termine quitando los efectos concretos. Y ahí, ¿no? ahí hay, si le quitan algo, ustedes dejan de acompañar, porque un diputado decía, hoy en día, en esta situación, lo importante es que salga algo, que salga alguna ley. Mira, dado este contexto de los votos que se fueron licuando. Depende qué es lo que se quiera modificar. Yo creo que hay un punto muy importante, ¿no? La resolución obviamente va a ser en debate, no solo dentro del Frente Izquierda, sino también con las organizaciones que han presentado este proyecto, ¿no? Pero vos tenés un elemento como es el tema de las autoridades de aplicación. Exactamente. ¿no? Donde si le das más poder a las provincias, bueno, después ahí eso, usted ya se queda en la nada, ¿no? Bueno, ahora, ¿vos sos abogado, Nicolás? No. Está. Por eso. No, porque esta es una pregunta que no sé si es muy legalista o no, pero ayer hablaba yo con un especialista en medio ambiente del CONICET. Y él, que tenía una mirada muy pro cuidado del medio ambiente, él decía, mirá, es claro que hay hace rato legislación en la Argentina por la cual vos no podés hacer ningún emprendimiento, ni minero, ni agropecuario, ni inmobiliario, si no tenés un estudio muy serio de impacto ambiental. Yo lo que pregunto acá es, digo,
quienes están incendiando campos en Victoria, que queman pajonales, presuntamente para que crezca pasto verde y nuevo. Bueno, digo, esa gente tiene un estudio de impacto ambiental que los habilita o no la tiene. Si no la tiene, digo, no hay herramientas en la provincia de Entre Ríos o en la provincia de Santa Fe para decirle, no tenés esa herramienta, no tenés estudio de impacto ambiental, lo que estás haciendo no lo puedes hacer. Que a lo mejor sería parte, porque el tema cuando uno discute la ley de medio ambiente, digo, estamos a partir de lo que efectivamente pasa en Rosario. Pero bueno, pero es una situación muy puntual, digo, que a lo mejor no se repite en Salta con el litio, no se repite en la Pampa Húmeda, digo, por eso pregunto si no puede haber una cuestión muy pero legal los salares, por ejemplo, y puntual ahí. Los salares, digo, por el tema del litio, ¿no? Sí. Son humedales, ¿no? Y claro. que quizás quieran modificar algo que venga por ese lado, ¿no? Entonces, eso para decirte un aspecto. El otro aspecto que vos señalás, es increíble la impunidad que tienen, porque queman y vuelven a quemar. Y entonces y no pasa nada, ¿no? Exacto. Bueno, es algo que entonces... Pero me decía, digo, hay una ley por la cual vos no podés hacer nada si no tenés un estudio de impacto ambiental, que no lo aplica a nadie, digo. Pero a ver, el tema de los estudios ambientales. Yo te cuento un ejemplo de Mendoza. Claro. Nosotros en Mendoza la movilización popular conquistó la ley 7722, ¿no? Bueno, esa ley... Fue la que frenó la instalación de la que prohíbe el uso de las sustancias tóxicas en la megaminería. Se conquistó en el 2007, ¿no? Después hubo movilizaciones constantes para evitar que la 7722 sea volteada, ¿no? Claro. La última fue en el 2019, después de un pacto entre Fernández Agasti y Suárez. Modificaron lo central de la ley y bueno, la movilización en una semana hizo que la legislatura tuviera que derogar esa modificación y se mantiene la ley. Ahora, hubo un año donde lo que se intentó fue, primero con las audiencias públicas que llevaban gente para que se votara a favor de estos proyectos, y después hubo escándalos con estos estudios de impacto ambiental, ¿no? Porque el que había hecho la universidad pública... le quitaron validez. Entonces, depende quién hace esos estudios de impacto ambiental. ¿Qué control de especialistas, de organizaciones socioambientales el tienen? productor, el islero, te dice yo no quemo, te dice. Y te explica por qué no quema, ¿viste? No quema nadie. Claro, exactamente. Claro. No, pero saben, tienen los datos de quiénes son, todo. O sea, no hacen absolutamente nada, ¿no? Entonces, mucho discurso, ¿no? Mucho discurso, y después a la hora de lo concreto, si uno toma en cuenta, digamos, lo que dijo ayer Massa, pero lo que viene diciendo ya, el proyecto extractivista que tiene tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, te da la pauta, digamos, que hay que avanzar con estos proyectos para ellos. Cuando él habló de 6.000 millones de dólares de inversión en la industria minera, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿El cuidado del medio ambiente o conseguir los dólares para pagar la deuda? Bueno, esa es la prioridad que tiene tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, que están, digamos, encolumnados en pagar la deuda al FMI, ¿no? Y en ese sentido, diputado, aprovecho para preguntarle, bueno, se los vio a los diputados del Frente de Izquierda bastante participativos en la jornada de ayer, donde Sergio Massa y sus secretarios presentaron el presupuesto en un contexto donde hace bastante no se veía, lo destacamos con los distintos colegas, una sintonía, una cordialidad entre el oficialismo y la oposición. No sé si usted también lo pudo ver de esa manera. Con tu análisis. Donde hay como un clima de emergencia donde la única salida parece ser la reducción del déficit. En ese sentido, desde la izquierda, ¿qué aporte piensan llevar al debate presupuestario? Bueno, mirá, primero desenmascarar este presupuesto, que claramente es un presupuesto de ajuste, porque, a ver, si la inflación dice que va a ser el 60%, ¿no? Para eso hay una fuerte caída del crecimiento económico, ¿no? Eso implica, si vos pensás que proyecta 2% para el 2023, 2% para el 2024 y 2025, es decir, crecimiento vegetativo del 2%, por lo tanto eso implica una economía que se desacelera. Ya tenemos en el último mes el problema de la industria, y eso implica menos salarios, implica menos empleo.
Y creo que nuestro aporte va a ser un poco lo que se vio ayer, hablar de lo que nadie quiere hablar, que en realidad los que se perjudican y los que se vienen perjudicando con estas políticas, con este tipo de presupuestos, son los trabajadores y los sectores populares. Por eso hicimos escuchar ayer la voz de los trabajadores, en particular el del neumático, ¿no? Donde Massa tuvo una participación directa buscando quebrar la huelga, abriendo las importaciones, jugando claramente para las empresas, como lo ha venido haciendo el Ministerio de Trabajo. Entonces, por eso se molestó, inclusive habló del tuit de un diputado que era yo, que había marcado esta denuncia que él realizó cuando asume como ministro, diciendo que había 722 empresas que habían hecho triangulaciones, maniobra de triangulación, etcétera. Y él dijo, no, en realidad sí no le dimos 60 días, porque se acuerdan que... Pero a los trabajadores dijo, bueno, si no hay una solución mañana pasado, chau, digamos, ¿no? Bueno, lo que creo que por el tema del presupuesto, vos tenés una inflación que declara este presupuesto de 60%, ¿no? Cuando reconoce que este año va a haber 95% de inflación. Bueno, es un dibujo, claramente, ¿no? Es algo que muchos dicen, pero déjame terminar con esto. Hay un cálculo que hace, creo que, no me acuerdo si era Cifra, que hace un cálculo de 75% de la inflación. Sí, y otro que es la estimación de el relevamiento del mercado, ¿no? Que hace el Banco Central, que da 84% de inflación para el 2023. Bueno, si vos tomás esos parámetros, ya con el parámetro del 60, por ejemplo, hay un ajuste en el presupuesto universitario del 10%. Ahora, si la inflación llega más al 84%, el recorte a las universidades públicas, estamos hablando, ¿no? Es del 22%. Después tenés en todas las áreas ese recorte, que es la estrategia que diseñaron con el FMI, ¿no? Es decir, una alta inflación para licuar el gasto del Estado en educación, en salud, en viviendas, también las transferencias a las provincias vienen con un fuerte ajuste, el tema de los tarifazos, por eso la quita de subsidio. Ahora, yo coincido. Ahora, uno, si mira la historia de los últimos años, uno ve que hay fueguitos del frente de izquierda. Uno era en su momento Nicolás del Caño en Mendoza, aparecen candidatos como Vilca en Jujuy. En Salta. Tenés lo histórico de Capital, lo histórico de la provincia de Buenos Aires. Tuvimos un diputado de Salta. Exactamente, me acuerdo también. Pero esto nos pasa a nosotros cuando vemos que van cambiando los diputados, se van renovando, y lo que hay, Nicolás, siempre es como un sustrato muy conservador en las mayorías que llegan acá. Uno ve la cantidad de representantes que tiene el campo en provincias como Entre Ríos, el perfil que tienen los gobiernos de Córdoba, de Santa Fe, es como que la gente elige conservadores mayoritariamente, y entonces esto que planteaba Antonio, de que coincidan y que haya buen clima y que Massa plantee que hay que establecer una política económica que dure 10 años, parecería, y yo te reconozco que es una foto que puede cambiar, ¿no? Pero parecería como el reflejo de la mayoría de la sociedad. Bueno, no parece ser en un punto, porque si vos recorres un poco, digamos, la conflictividad que está habiendo ahora, y también las mediciones que hay de encuestas de insatisfacción, claro, 70%. Pero por ejemplo, coincido, le echan la culpa a las dos opciones que son las que están siempre más arriba. Claro. Pero cuando se elige, más o menos vos ves las características. Sí, pero ya viste que yo veo el campo de Entre Ríos, siempre te mandan gente del campo, por eso. Vos viste en el 2021 que el Frente de Todos perdió 4,5 millones de votos. Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque en el 2019 prometieron que volvía el asado, que te llenaban heladera, que te dejaban atrás el ajuste de Macri, que primero iban a estar los jubilados y no los bancos, y hicieron lo contrario. Entonces, la gente no come vidrio. Ahí hubo un malestar que se expresó de distintas maneras. Algunos se abstuvieron, otros votaron al Frente Izquierda, otros habrán votado otra fuerza. Inclusive, vayamos al tema, por ejemplo, Milei, las cosas que dice Milei. Bueno, quizás puede concitar la bronca de muchos sectores que ahí se van, los políticos, etcétera. Ahora, así como vos escuchás que dice dolarizar la economía, nadie le pregunta a ningún medio y le dice, pero escúchame, todos los economistas de distintos sectores dicen que no se puede. Dicen que si vos aplicaras eso, o sea, lo cual es delirante, porque no hay dólares, lo que significaría es una devaluación. Primero tenés que hacer una devaluación de entre el 500 y el 4000%.
eso sería pulverizar más todavía los ingresos actuales que ya están por el piso, ¿no? Entonces, para decirte algo, cuando vos hablas con alguien que dice, no, Milei, dices, no, yo esto, entonces, pero no sé, tema del ajuste en discapacidad, recién nos reunimos con distintas organizaciones vinculadas a todo el tema del colectivo de discapacidad. ¿Y qué dice Milei? Que hay que terminar con todos los gastos del Estado y si vos no te podés hacer por tu cuenta en el mercado, y bueno, lo lamento. Bueno, o sea, sería brutal sobre las personas con discapacidad. Bueno, realmente, entonces, Nicolás, a lo que voy con esto es, digo, la izquierda viene planteando un crecimiento, viene teniendo un crecimiento importante y yo creo que la lucha de los trabajadores del neumático, que hoy es un gran ejemplo, como también hay otros sectores que salen a pelear, o los estudiantes en la Ciudad de Buenos Aires, o vemos hoy los trabajadores del Garrahan, de la salud, docentes, etcétera, en todo el país que por ahí en muchos medios no se ve, hay esa disconformidad también se está expresando en luchas de los trabajadores y los sectores populares, la juventud. Y desde lo político, ¿cómo analizás esta espalda, si se quiere, que tiene Sergio Massa para llevar adelante un plan que, por mucho menos, a Martín Guzmán uno estaba acostumbrado a ver titulares en los distintos medios donde funcionarios más cercanos a Cristina Kirchner salían a criticar... Y diputados, ¿no? Y diputados también. Salían a criticar con mucha vehemencia medidas que, pensando en el recorte de los subsidios a la energía... Pedían más jubilaciones, acordate, en el Senado, claro, exactamente. Vemos que esta nueva gestión de economía puede ir con mayor tranquilidad. Desde lo político, ¿qué análisis haces de eso? Bueno, es una pregunta que muchos que simpatizan, digamos, con la fuerza del sector de la vicepresidenta se están haciendo, ¿no? Nosotros obviamente hacemos el mismo análisis que vos desde el punto de vista de que Guzmán venía llevando adelante una política que la hoja de ruta se la marcaba el Fondo Monetario, ajuste, etcétera, pero Massa es un Guzmán recargado, ¿no? Aplica un ajuste aún mayor y Guzmán era el peor de la película y ahora Massa está recibiendo... Perdimos porque Guzmán no gastaba, decía. Claro, y está el apoyo. Y Massa dijo ayer que se desbocó el gasto que no cerraba, en eso julio, creo el primer semestre. Y bueno, contra Guzmán, como dice, bueno, ahora vengo yo con la tijera de podar y voy a hacer los recortes que Guzmán no hacía, porque tiene el volumen político que tanto le gusta hablar al gobierno del kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo le ha dado el volumen político a Massa para llevar adelante el ajuste que no pudo hacer Guzmán. Ya que estamos hablando de kirchnerismo, preguntarte por algo que quedó ayer también de la participación del Gabinete Económico en la presentación del presupuesto, que es lo de los márgenes empresariales, que también lo mencionó Cristina Fernández de Kirchner justamente. ¿Qué opinan ustedes sobre esta cuestión? Mirá, lo de los márgenes empresariales... Hay un planteo en el presupuesto de esta separata, digamos, donde están lo que se denominan los gastos tributarios, que gran parte o la mayoría de esos gastos tributarios están vinculados a beneficios a las empresas, es decir, exenciones impositivas para las empresas, como también para los jueces que no pagan ganancias y son... creo que 200.000 millones de pesos, que más o menos, un poquito menos de lo que fue el aporte solidario. El aporte solidario, ¿no? Entonces, digo, lo cual es algo, da una bronca bárbara, porque aparte ganan un montón de plata. Claro, tanto que hablan de los trabajadores del neumático, que Madanes Quintanilla, uno de los principales millonarios de la Argentina, que ataca a los trabajadores, dueño de FATE, que dice que ganan 400.000 pesos, bueno, se han encargado los trabajadores mostrando los recibos de sueldo. Además, perdóname, yo decía eso, digo, la verdad, si vos dolarizás, ni siquiera son 400.000, ponele que sea 350 en algún caso, son apenas 1.050, 1.100 dólares, digo, ¿no? Que pero aparte es un muy mal sueldo en Europa, ¿no? Sí, verdad, pero aparte te quiero decir que es... Y con un sistema horrible de trabajo, ¿no? Además del turno americano, con los turnos rotativos, con la obligación de trabajar los fines de semana, por eso el planteo de las horas al 200% es, bueno, estamos obligados a trabajar fines de semana, feriados, día del niño, día de la madre, día del padre, etcétera. Tenemos rota nuestra espalda, nuestro cuerpo por esto. Bueno, queremos que nos paguen lo que las horas al 200%. Pero digo, Madanes Quintanilla plantea esto de ganan mucho, 400.000 pesos, cosa que es falso. Decían, ni 30 años trabajando, nadie gana eso. Y mostraron su recibo de sueldo donde son 70.000 pesos por quincena, ¿no? En Pirelli ganan menos. Entonces, yo lo que te quiero decir es...
presentaron una separata nada más en el presupuesto. Nadie dice que vayan a modificar eso. Está. Y ahora, si lo modificaran, no es que ese dinero y esos recursos van a ir a la salud pública, a la educación, a la vivienda que hoy son necesarias en la Argentina, que hay que construir 1,5 millones de viviendas de cero y tenés un déficit habitacional de 3.800.000 familias, sino que ese dinero va a ser para pagarle al fondo. O sea, un tema no es que esto es por izquierda, digamos, ¿no? Es lo que el Fondo Monetario les está reclamando, es... Miren, fíjense si pueden recaudar más porque estos empresarios tienen mucha exención impositiva. Cobren el impuesto para pagar a nosotros, no para resolver los problemas que tiene. ¿Cómo haces eso con la oposición de Juntos por el Cambio, que no te da un voto para...? Claro. Bueno, pero eso es un tema que ellos, como están de acuerdo, y ustedes señalaban muy bien el clima de concordia que había ayer, porque van a facilitar la aprobación de este presupuesto, me parece que ahí vos tenés un tema muy importante, ¿no? Que hace a que los trabajadores y los sectores populares tenemos que plantar otra bandera y desde abajo construir otra perspectiva, porque así como estamos... Ahora, Cristina Kirchner hizo este tuit, ¿no? Diciendo el margen de ganancia de las empresas alimenticias. Bueno, ¿por qué no muestran las empresas del neumático, las empresas alimenticias, todas las empresas, los márgenes de ganancia que tienen? Bueno, ¿Por qué el trabajador tiene que salir a contestar la mentira que dicen en muchos medios? Acá si no se puede sacar una ley de humedales. La verdad. Bueno, es que el único lenguaje, mira, el único lenguaje que entienden, y cuando temen verdaderamente perder su poder por la movilización del pueblo trabajador, es cuando vos podés modificar algo, ¿no? Bueno, voy a eso, porque una cuestión casi de campaña. Vos viste una respuesta muy seria y muy sustentada al tema de que cuando Milei sacó 15%, ¿no? De los votos, cuando hablábamos de a dónde se fueron los votos, a dónde se fueron los votos de la ciudad, más que nada. Los votos del Frente de Todos, bueno, Milei, la verdad, 13%. Y Milei hizo campaña con algo muy simple y contundente, que es decir, la casta, ¿no? Y vos dabas una explicación, dice, bueno, a ver, no puede dolarizar como él dice, pero lo tuyo es una respuesta muy racional, menos de campaña. Que esto no lo he hablado yo ni con vos, ni con Miriam, ni con Vilca, ni tampoco con Romina. ¿Ustedes qué dicen del tema? Porque yo creo que es un buen eje el que toma Milei. Dice, la casta es la dirigencia política. La dirigencia política ha sobrevivido muy bien en estos 40 años. No sé si son el 20, el 30%, pero ustedes están bien y la sociedad está mal. ¿Ustedes qué dicen de ese tema? Milei que lo tienen de vecino en el recinto. Sí. Exactamente, porque son amigos. Parte de un hecho real, ¿no? Es decir, si bien uno llega acá a la Cámara y dice, che, ustedes tendrían que pedir aumento que nos aumenten las dietas, que nosotros... que las reparten además. Le decimos que no, porque claro, nosotros cobramos lo mismo que un trabajador y aportamos el resto de nuestra dieta a distintos fondos de lucha y demás. Pero Milei no habla de la dieta. Milei me parece que habla de todo lo que es el sistema político. Pero nosotros somos socialistas. Mira, el primer estado obrero, el primer estado de los trabajadores, que fue la Comuna de París, se estableció que todo funcionario político, no solamente diputado, todo funcionario político iba a cobrar igual que un obrero calificado. Y así se estableció y así se llevó adelante en los poquitos meses que tuvo la Comuna de París. Entonces, nosotros de ya consideramos que hay que terminar con todos los privilegios, ¿no? La jubilación de privilegio, etcétera. Eso de los políticos, los jueces, etcétera. Nosotros queremos otro tipo de política desde la clase trabajadora. Ahora, lo que esconde Milei es que en realidad él lo que quiere es, defiende la casta militar, defiende la casta judicial, y lo que quiere es que haya una política que sea más favorable aún, porque esa casta, ¿por qué está desprestigiada? Porque gobernó para los grandes grupos empresarios, porque pasamos de 4 a 40% de pobreza en la Argentina, porque hoy el salario de los trabajadores vale la mitad de lo que valía en el año 74, porque la desigualdad aumentó, entonces vos tenés los millonarios, ¿no? Y todos los beneficios, eso que recién hablamos, la separata te dicen, son millones de beneficios, pero no, el trabajador tiene que pagar el impuesto a las ganancias. Ahora, estos empresarios tienen un montón de beneficios impositivos y no pagan a pesar de las enormes ganancias que tienen. Entonces, digo, ¿por qué está desprestigiada? Por eso. ¿Y ahora Milei quiere hacer algo diferente a lo que se hizo todos estos años? No, Milei quiere profundizar y hacer una política aún más favorable a los grandes empresarios para los que gobernó esa casta que él tanto denuncia. Tengo poco tiempo, pero decime que haya ganado con el 22% propio, ¿no? Pero que haya ganado Meloni en Italia, Giorgia. Giorgia piensa de esto, pasó Bolsonaro, acá lo tenemos a Miguel. Hay una cuestión, a Milei. Acá hay una cuestión un poco global que los preocupa a ustedes o no. Mira, hay un fenómeno internacional, obviamente, la ultraderecha, pero lo de Italia creo que tiene un poco que ver con lo que en muchos lugares sucede, ¿no? Donde los denominados gobiernos de centroizquierda o progresistas
terminan aplicando el ajuste. Claro. Entonces, digo, eso envalentona a la derecha, ¿no? Y es un poco lo que vos ves con el Frente de Todos acá, que decíamos antes. Entonces, si vos propusiste que iba a ser una política favorable a los primero los últimos, y en realidad están primero los mismos de siempre, bueno, ahí la derecha se envalentona, tenés gente como Esper que dice que pide bala para los laburantes, ¿no? Breve Dale. Quería saber si el domingo hay elecciones en Brasil, se define un clima muy importante para la región, la continuidad del gobierno de Bolsonaro o la vuelta de Lula da Silva. Principalmente, más allá de las distintas coaliciones, quería ver cómo ve el escenario y si van a apoyar el regreso de Lula. No, bueno, nosotros obviamente veremos en el caso de que haya un balotaje, ¿no? Porque nosotros apoyamos la confluencia de distintas organizaciones de izquierda, ¿no? Que se presentan a la elección. Y bueno, en función de si hay un balotaje o no, veremos cuál es la postura nuestra, ¿no? El diputado Nicolás del Caño. Diputado, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Estamos en el análisis, vamos con un hombre de la provincia de Buenos Aires, el ex ministro de Salud de la pandemia, Daniel Goyán, que decía lo siguiente. Nosotros tenemos en los centros de salud guardias generales, guardias de pediatría, UTI de adultos, UTI pediátrica, neonatal, guardias traumatológicas, etcétera. Hay otros tipos de guardias. Pero básicamente estas son las que representan el principal problema. Esto se subsanó durante la pandemia porque a través del DNU que fue conocido se eximió de pagar impuestos a las ganancias a este personal de salud. Pero luego, en septiembre, volvió el problema que ya venía de hace mucho tiempo y se agudizó. Es decir, nosotros tenemos hospitales, nosotros hemos sido director de hospitales, donde uno tiene la planta permanente para una guardia asegurada de 4 días de la semana o 5 a veces. Esto ocurre en casi todos los centros de salud. Y después tiene que salir a cubrir. Pero también tienen los problemas de las guardias que por ausentismo, por enfermedades profesionales, accidentes laborables, renuncias al cargo que luego hay que ir a salir a buscar a alguien que reemplace, que tenga todas las acreditaciones, las habilitaciones, que pueda en determinado tipo de efectores públicos trabajar, porque también ahí hay requisitos. Y bueno, y durante todo ese tiempo los directores de los hospitales se quedan sin posibilidad de cubrir las guardias. ¿Por qué? Porque normalmente uno apela a los que ya están trabajando dentro del sistema y le ofrece hacer una guardia más. Pero bueno, pasa esto que decimos, entra dentro de una categoría diferente o pagar impuestos a las ganancias, entonces no les conviene. Nadie quiere reemplazar, aparecen prácticas de pagar en negro, que tampoco son nada sanas, pero a veces en la desesperación es lo único que se puede apelar para poder cubrir las guardias. Bueno, el sistema en ese sentido está en crisis. Este proyecto prácticamente no tiene ningún impacto de afectación en el presupuesto, porque ya no las están haciendo, es decir, no pagan el excedente porque no las hacen a las guardias, porque no les conviene. Entonces, al hacer esta extensión no es que vamos a hacer que algo que se pagaba deje de pagarse. Lo que está sucediendo ahora es que el ajuste se hace sobre que no se presta el servicio. Bueno, muy bien. Después de la palabra del diputado Goyán, vamos con Martín Tetaz, hombre de Evolución, que decía lo siguiente. El problema grave de los impuestos es que ese efecto que está denunciando el doctor Goyán, particularmente para el caso de los médicos, se verifica en todas las actividades. En la fábrica, por ejemplo, los trabajadores no quieren hacer horas extras adicionales por el mismo problema. Algunos docentes no quieren tomar un cargo adicional, no quieren tomar alguna hora adicional de clase por el mismo problema. Es decir, en todas las actividades económicas se verifica esa misma situación. El impuesto desalienta la actividad. Así que celebro que haya una propuesta para bajar impuestos. Es una buena idea siempre bajar impuestos. Genera claro la situación de que uno va a decir, bueno, pero ¿por qué para el médico y no para el docente y no para el investigador y no para el operario de la fábrica de neumáticos y no para que también están ahora en un conflicto y que podríamos resolverlo si bajáramos este impuesto porque podrían las horas que trabajan cobrarlas con un poco más de dinero? Es decir,
hay un problema de análisis parcial. Cuando uno mira el análisis parcial que está haciendo el doctor Goyan, es brillante, está bien, es correcto el análisis. El efecto del impuesto sobre la actividad que está denunciando el doctor ocurre de esa manera. El problema es que ocurre en todo el resto de las actividades de la economía. Por otro lado, hay un problema adicional que me gustaría tener alguna precisión, se la pregunto al doctor si la tiene o capaz que alguno de los, de los sectores gremiales que han venido lo tienen, que es el problema del monotributo. Es decir, muchos de los médicos que están haciendo guardias, lo mismo pasa en otras actividades económicas, no es que es un problema de los médicos, son monotributistas. Entonces no quieren hacer la guardia adicional, pero no porque la guardia adicional tenga un problema con ganancias, sino porque obviamente al facturar un poco más se pasan del mínimo del monotributo y automáticamente se van a ganancias. Bueno, ahí está el aporte de Martín Tetaz diciendo está impecable lo que pasa con los médicos, pero fijemos cómo esto puede ser una cuestión más global y no solo para el ámbito de la medicina. El señor Marcos Giorgetti, ampliamos. A ver. Bueno, ¿de qué estaban hablando estos dos diputados? A ver, Comisión de Presupuesto de Hacienda, un proyecto para exención de ganancias a trabajadores de la salud. El autor, compartimos el primer tape, el doctor de profesión, antes de la política, Daniel Goyan, sí, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Es un proyecto que presentó que modifica el artículo 20 de la ley 20.628, que es la ley de impuesto a las ganancias, y agrega, entre las varias exenciones que ya existen, a trabajadores de la salud por los ingresos que excedan las 4 guardias mensuales en servicios de emergencia. Como estaban diciendo, hay muchos médicos que regulaban la cantidad de horas que hacían en las guardias para no entrar en el impuesto a las ganancias, y eso quitaba recurso humano al sistema sanitario. A lo que apuesta este proyecto es a dar una mayor disposición de médicos y de especialistas durante las guardias, básicamente. Algo que quedó expuesto en la pandemia, ¿no? Cuando se hablaba mucho, y Goyan lo vivió en primera persona como ministro de Salud en Buenos Aires, cuando se hablaba de que rebalsaron también los hospitales. Bueno, la falta de médicos era parte de eso. Claro. Bueno, además muestra, me parece, otra característica, que es el tema de lo que pasa con la cuestión laboral, ¿no? Donde hay mucho médico facturero. Claro. Claro, porque la informalidad. Exactamente, exactamente. No tenés a veces ni relación con un hospital, no sos empleado de la provincia en un hospital público o de la nación, y tampoco tenés relación de dependencia con el sanatorio privado que te contrata. Claro. Sos monotributista, que es como la gran característica del trabajo del siglo XXI y particularmente de los últimos años, ¿no? Exactamente. Dale. Vamos con las disposiciones de este proyecto. A ver. Quedan exentos del gravamen del impuesto a las ganancias las remuneraciones percibidas en conceptos de guardias obligatorias, activas o pasivas, por los profesionales técnicos, auxiliares y personal operativo. Es decir, no solamente incluye a los médicos, incluye también a auxiliares, enfermeros, la salud pública, cuando la prestación de servicios se realice en un centro público de salud ubicado en las zonas sanitarias desfavorables, así declaradas por la Autoridad Sanitaria Nacional. Es decir, en la primera exención, sin un mínimo de guardias, si vos lo haces en una zona desfavorable, quedás afuera del impuesto a las ganancias. Siguiente punto, siguiente placa. Aquí sí aparecen el número de mínimo de guardias. Remuneraciones percibidas en concepto de guardia obligatorias, también para técnicos, auxiliares, personal operativo del sistema de salud, siendo la prestación del servicio realizada en centros públicos o privados de todo el territorio nacional que excedan el número de 4 guardias realizadas por trabajador o trabajadora durante el mes. Es decir, si haces más de 4, te incentiva a que tengan más cantidad de guardias para quedar fuera del impuesto de las ganancias y de esa manera terminar recibiendo más dinero, ¿no? Sí. Ahora, la verdad es muy llamativo que haya que particularizar tanto una cuestión, ¿no? Ingresé muy llamativo. Para chequear esto, ingresé a la ley de impuestos a la ganancia a ver cuánta cantidad de... Donde, perdóname, y el artículo 20 es inmenso. Pero es que cada rubro tiene alguna especificidad. Sí, es un Pero por supuesto, parche los sobre periodistas de pronto podemos descargar en ganancias la ropa que te comprás, por ejemplo, o la nafta del auto en algunos casos. Digo, pero es después como muy complejo encontrar una cuestión global. Sí, cada sector tiene su particularidad con este impuesto. Tiene su particularidad, efectivamente. Heller explicó que se busca habilitar un recurso para que el sistema de salud pueda contar con las guardias que se necesitan para atender a la gente, a lo que venimos comentando. Goyan intenta resolver un problema sanitario serio, de esta manera lo calificó, una necesidad para dar cuenta de un déficit, una demanda concreta que hemos recibido en todo el país, en la cual no hay afectación presupuestaria y es en beneficio de la salud pública
Y perdóname, Goyara no, por el y proyecto. otra cuestión que acá se ha discutido y acá se ha votado, el elevar el piso de ganancias, esa es otra cuestión. Sí, esta es una Cámara donde no le ha esquivado el tema cuando tuvo que debatirse, se hizo en 2 ocasiones e incluso también se reiteró y se presionó desde esta Cámara al ministro Guzmán para que firme esa actualización, ¿no? Claro, pero elevar el piso de ganancias con una inflación del 95% anual, te obliga... siempre te queda atrás, efectivamente, dale. El impuesto de ganancias es un tema que está siempre rondando los proyectos de ley de la Cámara de Diputados. Y el último, lo que escuchábamos de Tetaz, celebró la propuesta para bajar impuestos, pero dijo que era insólito que el sistema tributario frene a la gente a querer trabajar más. Esto Perfecto, bueno, y decime, en referencia a lo que te decíamos pregunto, ¿esto qué Bueno, esto camino? tuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y era uno de los proyectos de ley que se ponía como objetivo el oficialismo para hacer alguna sesión intermedia antes del presupuesto. Este proyecto, el proyecto de Renavap... Perdóname, esto sería para tratarlo antes de que del presupuesto. Antes del presupuesto pueden haber cambiado las cuestiones Pero este es con un lo proyecto. que pasó con Humedales ayer. Claro. Pero el objetivo que tenía la semana pasada el oficialismo era dictaminar este proyecto y el de Renavap para tener algunos proyectos de acuerdo para ir al recinto en una sesión light, soft, antes de que llegue el presupuesto. Hay que ver si eso se mantiene con todo lo que ha pasado con Humedales. E incluso el plan B u otro de los planes para sesionar es no esperar hasta el día 26 a tratar presupuesto y que el presupuesto se trate Y te hago semanas una antes. pregunta. Enseguida viene el señor Ricovene con Cromañón, pero te hago una pregunta. Porque uno repasa lo que ha pasado en estos 2 meses de gestión de Massa y él pedía el tema de desarrollo de la industria automotriz, se votó, de la construcción también se votó. Ayer pidió cualquier ley sobre agrobioindustria. Agrobioindustria no tiene dictamen de comisión No todavía. tiene dictamen de la Y comisión. vos dijiste que se enrareció por el tema humedales. Se enrareció porque la Comisión de Agricultura, que es la que encabeza el debate, tiene una posición importante de su composición que está en contra de Humedales. Y dicen, bueno, nos están llevando a debatir Humedales. Claro. Nosotros Por tampoco eso, vamos a ser tan benévolos sacando rápido agroindustria. Ahí es una estamos. cuestión de negociación política. Bueno, vamos con el señor Antonio Ricovene. ¿De qué hablamos, Ricovene? A ver. Sí, vamos a hablar de un proyecto que también, bueno, se piensa en lo que comentaba recién Marcos, en un listado, en un temario acordado entre los distintos espacios, porque es un proyecto que busca la expropiación del boliche Cromañón, ese boliche donde en la noche del 30 de diciembre murieron 197 personas, la peor tragedia no natural que tuvo este país, porque los familiares de las víctimas de esta masacre presentaron un proyecto para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación a este local. Esto se da en un contexto donde, bueno, ya pasados varios años de la tragedia y con la causa judicial ya cerrada, con condenados por lo que fue esta masacre, empieza el desarrollo inmobiliario a querer olfatear lo que, bueno, fue este lugar. Así Pocos proyectos con este nivel de coincidencia, Ricovene, por lo que veo abajo. Vamos a recordar que lo impulsan tanto Paula Penaca, secretaria legislativa del Frente de Todos, como el jefe del bloque UCR, Mario Negri, Topo Rodríguez, del Interbloque Federal, Cristian Ritondo, del PRO, Miriam Bregman, del Partido de los Trabajadores Socialistas. Es decir, cuenta con un amplio consenso que se reflejó en lo que fue... El pacto de la Moncloa, ¿cierto? De algún modo, sí. Muestra el consenso que se muestra fue en la presentación de este proyecto en el Salón de los Pasos Perdidos. Esta iniciativa fue difundida en este acto que decíamos recién, que lo encabezó Paula Penaca, y estuvieron presentes víctimas de otras tragedias como, bueno, Sergio Maldonado recordando a su hermano Santiago, el artesano que murió en 2017. También estuvieron representantes de las organizaciones de familiares de víctimas de Cromañón, como la Coordinadora Cromañón, el Camino Escultural, familiares de La Matanza, Movimiento Cromañón, Ni Olvido ni Perdón, No Nos Cuentan Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia. Recordemos, estas son organizaciones que se fueron forjando a raíz de la lucha de los familiares por empezar el juicio, por llegar a los empresarios, dueños de los locales, por también ver las averiguaciones políticas y demás cuestiones que fueron impulsando. Poquitos meses después de la tragedia,
para entender qué fue lo que pasó y cómo se llegó a esa masacre. Ahí estamos. Bueno, el señor Antonio Ricobene, entonces, esto, por lo que veo, por el consenso también se podría tratar dentro de poco, me parece, ¿no? Sí, sí, así es. La idea es, bueno, empezar a trabajarlo en las comisiones y, dado el consenso que tiene desde su presentación, poder avanzar pronto con eso. En la presentación de este proyecto, Penaca destacó que tras la tragedia de Cromañón, los pibes y las pibas tuvieron que sufrir la estigmatización y el señalamiento y una tergiversación de los medios de comunicación sobre lo que había pasado allí, y contra eso debieron luchar, ¿no? Recordando, lo decíamos de recién, el trabajo que hicieron los familiares de las víctimas para aclarar qué fue sucediendo. Para los familiares, la masacre de Cromañón puso de manifiesto el incumplimiento de los deberes de la dirigencia política, la ineficiencia de los funcionarios públicos y la convivencia corrupta entre el empresariado y sectores del Estado, que tiene consecuencias irreversibles para la ciudadanía. Esto basándose en lo que fueron las sentencias reafirmadas en distintas instancias judiciales. Recordamos que el hecho político mayor es que hay juicio para con Aníbal Ibarra, ¿no? Que era el jefe de gobierno, juicio político, y obviamente es desalojado del cargo. Que terminó con la destitución del... Claro, exactamente. Y era un incipiente crecimiento de la centroizquierda, no peronista en la Ciudad de Buenos Aires, porque ya era el que le había ganado una vez a Macri. Le había ganado a Macri la primera elección en la segunda vuelta, efectivamente. Sí, desde ese momento, nunca más lo que sería el peronismo pudo tener una opción. No, claro. La primera vez le había ganado a Cavallo. Le había ganado. La segunda vez le ganó a Macri, efectivamente. Este proyecto plantea la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación en los términos de la ley de expropiación, que es la 21.499, al inmueble ubicado en la calle Bartolomé Mitre al 3038/78, entre Ecuador y Jean Llorés, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, predio conocido como República de Cromañón, ahí en el barrio de Once, a pocos metros de la Plaza Miserere. Ahí estamos. Sí. Bueno, efectivamente, Antonio, esto entonces fecha de tratamiento no tendría, ¿no? No tenemos previsto, pero bueno, el fuerte apoyo político que vemos con los firmantes de este proyecto, que recordemos Mario Negri, Cristian Ritondo, Paula Penaca. Además es un edificio que está en desuso, digamos. Totalmente, no. Sí. Quedó el santuario de memoria para los familiares. Que reclama, porque recuerdo una expropiación importante que se trató aquí, que también incluía un inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, fue la confitería del Molino. También, exactamente, que fue muy complicada me acuerdo. Porque hay una familia. Claro. No, acá había dueños, Acá había dueños. Si no me equivoco, de apellido Levy, que eran los que alquilaban el local para la explotación. Bueno, así que sí, obviamente sí. Y es en términos de valores inmobiliarios una pleno 11, es eso, claro. Cerca de la estación. Exactamente. Así que bueno, pero fecha todavía no tendría esto. Por ahora no. Está. Bueno, estamos llegando al final. A ver, síntesis entonces, por lo que uno está viendo, lo que planteaba Marco Giorgetti, la posibilidad de tratar esta exención de ganancias para los médicos y el presupuesto como nave insignia. Todo lo otro me parece que está... Octubre es el presupuesto. Sí. Octubre es el presupuesto. Humedales, aún que si se destrabara la situación en las comisiones, la intención del oficialismo era tratarlo recién en noviembre, en el recinto. Si estaban Humedales. Si estaban dadas las condiciones y si se había número, el oficialismo decía, no, primero tenemos que sacar el presupuesto. Está, y perdóname, Humedales, porque vos hablás de noviembre, lo consulto la verdad, digo... Ya estamos en esa etapa del año. No, exactamente, pero digo, está el Mundial de Qatar. ¿Eso puede influir o no, la verdad? A mí me dicen algunos que no, y otros me dicen que sí, que a lo mejor hay cierto parate acá. No sé, la verdad que... Y va a coincidir con diciembre, ¿no? Tiene que haber llamado extraordinarias. 20 de noviembre empieza, ¿no? Un poco también sucede que el Congreso suele usarse, ¿no?, como caja de resonancia de muchos dirigentes, pero cuando la atención pública pasa por otro lado... Totalmente. Baja un poco la actividad y el interés por lo que pasa dentro de esta casa. Pero entonces, para Agrobioindustria no hay fecha, no. Lo de La Paso está como desinflado. Sí. No hay proyecto todavía. Todavía no hay proyecto y dentro del propio oficialismo empieza a perder un poco de peso. Está. Bueno, y... Con los gobernadores de viaje por Estados Unidos. Ni hablar del tema integrante de la Suprema Corte, ni hablar de eso, ¿no? No hay ni claro. No, efectivamente. Eso no. No, tampoco creo que esté en agenda. Ahí hay un tema, porque como tiene media sesión del Senado, el proyecto está vigente por los próximos 2 años. Es decir, podría incluso tener podría reflotarse si se da algún resultado para el oficialismo
que le cambie la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados. Bueno, en las a ver, elecciones del año que viene. un testimonio más, el diputado Fagioli, hombre muy cercano a Juan Grabois. Esto decía sobre este tema, a ver. En este caso, la ley en particular se buscan dos ejes fundamentales de por qué es importante la modificación de la ley. Por un lado, la ampliación del Registro Nacional de Barrios Populares. Ustedes saben que el registro original de barrios populares registró 4.416 barrios populares que fueron barrios constituidos hasta el 2016. Lo que busca la reforma de la ley es ampliar ese registro, ampliándola a los barrios surgidos también en los años 17 y 18, que eso nos da un aumento significativo de más de 1.000 barrios populares, pasando de 4.416 barrios populares a 5.687 barrios populares, y un cambio significativo también en la población a la que abarcaría esta ley, que es más de 5 millones de argentinos y argentinas que viven en barrios populares, que cuando hablamos de 5 millones de argentinos y argentinas no solo estamos hablando de vecinos y vecinas, sino que estamos hablando de familias, de personas que carecen de acceso al agua, que carecen de acceso a las cloacas, a la luz. Otro tema fundamental por lo que es importante la modificación de la ley tiene que ver con que se vence el plazo de 4 años que se había puesto, que prohíbe los desalojos de los barrios populares. Ustedes saben lo que es vivir en un barrio popular y tener el temor continuo de que puede llegar a suceder un desalojo y dejarte despojado de absolutamente todo. Entonces, la ley tiene en uno de sus artículos, y uno de sus principales objetivos es frenar ese proceso de posible desalojo, para poder lograr, a partir de una tranquilidad que se genera ante esa situación, una proyección concreta de distintas obras que nos permitan urbanizar los barrios populares, pero también avanzar en la proyección de la regularización dominial, de los procesos de expropiación o de los distintos procesos que se llevan adelante para regularizar dominialmente. Entonces, concretamente, se busca que primero, que no se venza el plazo para que no surja ningún proceso de desalojo, y segundo, ampliar ese plazo a 10 años. Bueno, el diputado Fagioli, y no queda más tiempo, tenemos que terminar. Enseguida llega ella, Amanda Alma, con compañeras y compañeros. Señor Ricovene, nos estamos viendo en cualquier momento. Pato, será hasta la próxima. Igualmente. Y el señor Marco Giorgetti, caballero, nada para agregar, ¿no? Nada para agregar. Bueno, hasta aquí llegamos entonces, nada más. Muchas gracias en la continuidad de DTV. Hasta la próxima. Buenas tardes. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso